Comentábamos antes de la pausa publicitaria que había algo nuevo por ahí fuera. Habíamos hablado de esto de la economía digital, ¿no? Estábamos yendo de lo general a lo particular, habíamos visto los cambios en el entorno y el Did You Know, todos estos datos que habíamos estructurado un poco para intentar entender qué pasaba en el entorno. Habíamos visto qué es lo que estaba pasando con la economía y cómo funcionaba esto de la economía. Tenemos necesidades, tenemos recursos escasos, cómo tomamos decisiones para satisfacerlas. Habíamos visto algunos ejemplos, algunos casos de cómo estaba cambiando el entorno, en gran medida por la tecnología digital y por otros factores, a veces no tan digitales, sino por nosotros mismos. Y llegábamos a esto de la economía digital y llegábamos a un aspecto que se llamaba la long tail, ¿no? El primero, la persona que acuñó el concepto de economía digital se llama Don Tascopt, no sé si os suena, ha escrito varios libros, Grown Digital, seguro que os suena un libro que escribió que se llama Wikinomics. ¿Wikinomics os suena? Es uno de los primeros no sé qué nomics que existen por ahí. Yo estoy haciendo también uno que se llama Ligonomics, es un cómic sobre... Pero bueno, es otro tema. Bueno, pues Chris Anderson, os sonará, escribe un libro que se llama La Long Tail, la larga cola, nada que ver con Nacho Vidal, y este hombre empieza a analizar qué es lo que pasa en las curvas de demanda. Este hombre venía del Economist, por cierto, viene del Economist, se pasa a la revista Wired y empieza a analizar qué es lo que pasa con los mercados. Y dice, oye, mira, tú en los mercados tienes... en la demanda tienes la zona de la cabeza y la zona de la cola de productos, ¿no? Si yo aquí pongo diferentes categorías de productos, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues fíjate, en los mercados tradicionales, tú normalmente compites por vender mucho de unos pocos, ¿de acuerdo? Es decir, tu problema es que tienes una limitación. ¿Por qué? Yo no os hablo de mi libro, ¿no? Fijaos, cuando tú tienes un libro e intentas convencer a una librería de que lo venda, ¿cuál es el problema? El problema es que esa librería tiene unos costes fijos. Y ese coste fijo, por ejemplo, es el de la estantería donde va a colocar tu libro. Entonces, como beneficio es igual, ingreso menos coste, ellos ponen la estantería y pagan un coste fijo 24 horas al día por la estantería. Y entonces colocan mi libro encima. ¿Qué ocurre cuando ponen mi libro encima? Se convierte en un elemento decorativo. No entiendo por qué. Claro, y esto en la ecuación de beneficio igual a ingreso menos coste es un problema. Entonces, ¿qué hacen? Pues quitan mi libro y entonces ponen este otro de no sé qué de Grey, que todo el mundo lo compra, no sé por qué, y entonces ponen uno y alguien lo coge, y ponen otro y alguien lo coge. ¿Y qué ocurre? Tengo por un lado un coste fijo, pero empiezo a tener un montón de ingresos. Por lo tanto, el recurso escaso, que es el espacio, les lleva a tomar una decisión buscando ser lo más eficientes posibles. ¿Esto qué implica? Pues implica que hay una limitación de espacio que limita la cantidad de productos que yo puedo meter, y entonces van a intentar ir a ese porcentaje de productos que le generan una gran cantidad de ventas. Y esto sonará de la famosa ley de Pareto, el 80-20. El 20% de tus productos te generan el 80% de los ingresos. El 20% de los clientes te generan... No tiene por qué ser exactamente 20, ¿vale? Pero más o menos va por ahí. Esto académicamente viene del año 1985. Un señor que se llama Rosen diseña la teoría de los superventas. Y de hecho, Anita Elverse, bastante criticadilla. Anita Elverse empezó a darle la lata a Chris Anderson y le dijo que eso que decía no era correcto, que había casos en los que no funcionaba, tal. Y ha escrito un libro que se ha publicado hace poco que se llama Blockbusters. Es un libro muy basado en casos de estudio, ¿vale? El caso de Disney, el caso de LeBron James, etcétera, etcétera. Merece la pena leerlo, porque ella sí que demuestra, y luego os explicaré por qué, ella sí que demuestra que hay industrias donde los blockbusters siguen funcionando. La cuestión es que Anderson dice, oye, mira, si tú te vas a entornos digitales, el recurso escaso no es el espacio. Y yo, en Amazon, puedo meter toda la cantidad de productos que quiera, porque el coste de meter un nuevo producto es muy pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos productos, que son los menos comprados, me pueden generar, ahí hacia arriba tendríamos el precio, cantidad de productos, precio, me pueden generar más ingresos que los productos más vendidos. Y esta es la idea de la larga cola. Esta es la idea de cómo puedo aprovechar y competir de este modo. Bueno, os hablaba antes de Nacho, yo conozco a Nacho desde hace muchos años, y os hablaba de su tesis doctoral. ¿Por qué es interesante? Hombre, yo no hablo de esto solamente porque me haya leído el libro de Chris Anderson, sino que es que además Nacho y yo dijimos, oye, pero ¿esto existe o no existe? Es decir, ¿esto en España se da o no se da? Porque claro, Nacho en sus tiendas, él tenía, bueno, me comentaban antes, Nacho como siempre tan humilde. Yo siempre suelo decir que en España hay 10 personas que saben de comercio electrónico y luego está Nacho. En el año 2001-2002 se produjo en España un efecto muy curioso. Durante el pinchazo de las burbujas de la burbuja.com se desarrollaron dos tendencias, que igual os suenan, B2C y B2B, Back to Banking, Back to Consulting. Todo el mundo se volvía a servicios, a trabajar a la banca o a consultoría. ¿Qué ocurre? Si os paráis a pensar en los principales exponentes hoy de comercio electrónico en nuestro país, son gente que tiene su proyecto. Es decir,
tenían un proyecto, una tienda, aguantaron esa época y han llegado hasta hoy, o montaron el proyecto después y han llegado hasta hoy. Han invertido en otros proyectos, etcétera, pero lo que no tenemos es algo que, por ejemplo, hay mucho en Estados Unidos o en Alemania. En Alemania hay un par de hermanos que cada vez que hay un proyecto en Estados Unidos, un proyecto que funciona muy bien, ellos lo copian. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre copiar e inspirarse, no? Inspirarse es lo que hacen tus amigos. Ellos lo copian y lo implementan en Alemania. Y llevan como 4 o 5. Y luego se lo venden a los americanos. Oye, americanos, si tú quieres venir aquí, la mejor manera de entrar en Europa, porque claro, el mercado de habla alemana es una salvajada, ¿no? Tenemos 80 millones en Alemania, no sé cuántos millones de habla alemana en Austria, perdón, no sé cuántos millones en Suiza, Austria y Conchita Wurst, ¿no? Este es todo el mercado de habla alemana que tenemos en Europa. Entonces ellos cogen un proyecto allí, lo meten ahí y ya llevan como 4 o 5 proyectos de este estilo. Bueno, pues en España no tenemos esa base de gente que haya estado en puestos de responsabilidad en varios proyectos diferentes de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque la gente montaba su proyecto y avanzaba con su proyecto, o se volvía a consultoría, se volvía a banca, y entonces pues ya trabajaban dentro de una estructura más grande montando estos proyectos. Bueno, pues Nacho no solamente consiguió que casadelibro.com fuese rentable, después le hicieron director general de comercio electrónico del Grupo Planeta, montaron la web del Real Madrid, compraron muchoviaje.com, compraron dvdgo.com, después montó el armario de la tele, después fue director general de infoempleo.com y después fue vicepresidente de Alice. Uf. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que hicimos en la tesis doctoral de Nacho? Cogimos un montón de datos que él tenía de muchas de estas tiendas online y dijimos, vamos a ver si realmente existe esta historia de la long tail en España. Y publicamos un artículo académico y publicamos su tesis y efectivamente sí existía este efecto en España. Es decir, había tiendas online, algunas de las principales tiendas online, que cuando tomaban decisiones sobre catálogo, los productos menos vendidos, el 80% de los productos menos vendidos, generaban más ingresos que el 20% de los productos más vendidos. Con un pequeño matiz. Como las tiendas tienen diferentes categorías de productos, esto estaba ocurriendo para la categoría principal. Es decir, intento utilizar esto para atraer a la gente porque yo soy el que lo tiene todo y por tanto genero esta amplia gama de producto y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Una vez que los tengo conmigo, en otras categorías, entonces no. Entonces voy a Pareto y a meter el rejón. Porque ya les tengo conmigo. ¿Vale? Bueno, pues esto es un tema muy interesante que nos afecta a la hora de tomar decisiones. Vamos a ver después también cómo lo aterrizamos en proyectos concretos. Y es un tema muy interesante también por esto que os quiero contar. ¿De acuerdo? Necesito ahora 5 minutos de vuestra confianza porque alguno de vosotros ya está pensando en alto. Ahí pone año 1890. Hemos venido aquí a hablar de economía digital y del futuro. Esto no puede ser. Bueno, pues lo es. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio a Estados Unidos en el año 1890. Imaginaos cómo podía ser aquello. Imaginaos una peli de Clint Eastwood, rodada en Almería y tal, ¿no? Tú estás en una peli de Clint Eastwood y tienes tus necesidades y quieres satisfacerlas. ¿Cómo satisfarías tus necesidades en una economía rural como aquella? ¿Qué es lo que hacía la gente cuando tenía necesidades? Teniendo en cuenta que el coste de transporte era altísimo, ¿de acuerdo? El coste de envío postal era mucho más bajo, ¿vale? El país ya se ha unificado, es más o menos como lo conocemos ahora, por lo tanto lo de enviar correo postal para facilitar las comunicaciones era muy importante, pero todavía no teníamos, había trenes, pero todavía no tenemos la red de carreteras y demás que teníamos hasta ahora. Entonces, cuando la gente quería satisfacer una necesidad, ¿qué hacía? ¿Cómo creéis que la satisfacía? ¿Qué podía hacer? ¿Autosatisfacerla? ¿Montarse su pequeño huerto en casa? O si no, si van al pueblo y se iban al economato del pueblo a comprar, ¿sí? ¿Y qué es lo que podía encontrar en el economato del pueblo? Pues como decía aquel famoso filósofo y pensador Aníbal Lecter, codiciamos lo que vemos, Clarís. Entonces tú ibas al economato y codiciabas lo que veías. O podías codiciar algo que habías visto pero que en este momento no lo tenían. Oye, ¿me puedes traer esto que tal? Y básicamente este era el proceso por el que se satisfacían necesidades. Por cierto, ¿qué productos creéis que había en los economatos de los pueblos en aquella época? Superventas, ¿no? Si el coste de llevar un producto es tan grande, si es obsoleto, pago por el coste y no genero ingresos. Y si no lo compra la gente, pago por el coste de ida y por el coste de vuelta. Entonces la gente llevaba superventas. Bueno, pues este es el modelo de negocio, este es el proceso, esta es la receta de los macarrones para satisfacer esta necesidad en este momento histórico. Bueno, pues llega un señor, no sé si os sonará, el señor Sears, Sears Roebuck, la cadena de Sears. El señor Sears dice, oye, yo creo que aquí hay una necesidad latente insatisfecha. Yo creo que si la gente pudiera ver más producto, lo compraría.
Y claro, decíamos antes que si tu objetivo es que la gente vea más producto, puedes generar muchas alternativas. La primera alternativa es mover el producto. ¿Hay alguna otra alternativa para que la gente vea el producto sin moverlo, que es muy caro? Muy bien, ya sabía yo que sois el mejor grupo que he tenido nunca. Un catálogo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con un catálogo? En vez de mover el producto, mover información. Por cierto, ¿alguien se imagina más o menos cómo era ese catálogo que enviaba Richard Sears en aquella época? Dibujado, dicen por aquí. ¿Cómo? Enorme. Para ser exactos, debía tener como unas 770 páginas con 20.000 productos, entre los cuales había 7.000 litografías. Era el Google de la época. Claro, lo mando una vez, tú lo tienes, y si además soy capaz de montar un sistema de suministro, una cadena de suministro, supply chain, que me facilita que te llegue en un tiempo inferior al tiempo que te llegaría si lo pides en el economato, ¿qué estoy haciendo? Satisfacer una necesidad básica de una manera más eficiente. Por cierto, utilizando una tecnología absolutamente novedosa, disruptora, diferencial, la imprenta creada 400 años antes. Una particularidad. Para hacer esto, ¿qué necesitamos? Aparte del catálogo y del producto, ¿qué es vital en este proceso? Necesitamos un almacén. ¿Qué más? ¿Qué os he dicho que tienen que hacer todas las empresas? Construir a partir de el cliente. En vez de fabricar un producto y empujarlo al mercado, empiezo a construir a partir del cliente. Cliente, dime qué es lo que quieres. Dime qué es lo que necesitas. En vez de empujar producto hacia el mercado, distribuyo bajo pedido o fabrico bajo pedido. Metiendo al cliente en el proceso, puedo reducir el riesgo y reducir los costes. Estoy satisfaciendo una necesidad básica de una manera mucho más eficiente gracias a dos cosas. Una, meter al cliente en el proceso, y dos, hacer con información todo lo que se puede hacer con información. ¿Por qué? Porque si hago con información todo lo que se puede hacer con información, puedo utilizar el efecto red, puedo ser más eficiente, puedo amplificarlo. ¿Os suena el Just in Time de Toyota? En vez de mover producto, muevo información por la fábrica. Guillermo, no hagas trampas, eso es con ordenadores. Vale, ¿os suena el Kanban? En vez de mover producto, muevo tarjetitas con información por la fábrica. Mover información es más eficiente. Por eso las industrias que se han visto afectadas inicialmente han sido las que eran más intensivas en información, las que sus productos eran información. ¿Sabéis por qué el señor Sears tenía tan claro que había que hacer con información todo lo que se pudiese hacer con información? ¿Sabéis por qué es tan importante hacer con información todo lo que se puede hacer con información? Si haces con información todo lo que se puede hacer con información, puedes aprovecharte el efecto red, puedes aprovecharte la tecnología digital. ¿Y sabéis por qué el señor Sears lo tenía tan claro? Porque vino a mis clases. Seguimos avanzando. Nos vamos a los locos años 20. La gente se ha ido a vivir a las ciudades, el mundo ha cambiado y ha cambiado gracias al señor Henry Ford. Henry Ford, que fabricó la máquina que cambió el mundo. Fabricó un coche. Gracias a que consiguió Henry Ford en el año 1908 fabricar el Ford T, ese coche que podías comprar en cualquier color que quisieras siempre y cuando fuese negro. ¿Qué consiguió? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuál fue la clave? La cadena de suministro, ¿no? Por cierto, un pequeño matiz. La idea de la producción en masa y la cadena de suministro es de Honore Blanc, 1770. Él lo que hizo fue adaptarlo. De nuevo, no es una tecnología innovadora y disruptora. Claro, pero esto por la parte de los costes nos permite bajarlos, pero yo sigo necesitando que la gente compre, ¿no? Sigo necesitando demanda. ¿Cómo consigo que la gente me compre los coches? Una cosa que hizo Henry Ford que no conoce mucha gente fue subir el salario a los empleados. Un empleado, un operario de fábrica en aquella época ganaba unos 80 centavos de dólar la hora. Le subió el salario por encima de los 4 dólares la hora. Fijaos, consigo atraer el mejor talento. Y además, mis operarios, ¿qué pueden hacer? Comprarse mis coches. Es decir, acabo de meter al empleado dentro del proceso. Y claro, como codiciamos lo que vemos, de repente hay operarios de fábrica que están saliendo por la calle con sus coches y la gente los ve. Y por otra parte, esos operarios que nos compran el producto, ¿qué es lo que nos están permitiendo? Estos clientes recurrentes y pagar los costes fijos. Hablábamos antes de una empresita que os sonaba, Zara, ¿verdad? ¿Alguien ha trabajado en Zara o tiene amigos que han trabajado en Zara? ¿Qué descuentos hacían en Zara los empleados para conseguir ropa? Estaban bien, ¿no? De hecho, tuvieron que poner una limitación anual de la cantidad de ropa que se podía comprar. Y la gente decía, es que Zara no hace publicidad, Zara no hace marketing. ¿Cómo que no? Street marketing. Miles de empleados por la calle mostrándote la ropa. Y que además se la compran con lo que me da una base de... Involucramos también al cliente en el proceso.
¿Cuál fue la acción de Richard Sears ante todo esto? Vamos a empezar a montar tiendas en las ciudades porque está habiendo un cambio radical en la manera que la gente tiene de satisfacer necesidades. Años 50, fijaos, esto lo empezábamos a ver en el vídeo de cambios dramáticos en la realidad del marketing. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, tenemos un par de cambios importantes. Cuando hay una gran depresión la gente no suele tener niños, cuando hay una guerra mundial la gente suele morirse. El resultado es que en los años 50 de repente nos encontramos con que hay poca gente para satisfacer necesidades y de repente hay un baby boom. Y dices, esto mola mogollón. Hombre, mola si esta gente tiene recursos para satisfacer las necesidades. Bueno, ¿qué ocurre? Fijaos que gracias al coche que teníamos anteriormente ha aparecido una clase media que además empieza a vivir en los suburbios porque como el coche es más eficiente, se puede desplazar más lejos. Entonces va a buscar esas zonas donde puede tener una casita más grande, con varias habitaciones, con jardín y tal. Y esto provoca a la vez que como hay masa crítica de gente, sean interesantes los supermercados, que empiezan a satisfacer esas áreas. Y si además incluimos el autoservicio, es decir, ya no gasto yo tanto en servirte, sino que tú directamente, y además incluimos el frigorífico, que era una tecnología que ya existía, pero que permite, primero, que las cosas duren más, y como las familias son más grandes, ande o no ande el galón de leche bien grande, el coste fijo de envolverlo es menor porque lo distribuye entre mayor unidad de producto, de repente el coste de la gente en satisfacer sus necesidades básicas cae. Y la gente empieza a tener renta disponible para irse de vacaciones, comprar otros productos, y empieza el mundo como lo conocemos hoy. Y digo como lo conocemos hoy a todos los niveles. Marketing y la estrategia, la matriz del Boston Consulting Group, el DAFO, todas esas herramientas se crean a partir de esta época, a partir de los años 50 o 60, para satisfacer las necesidades de las empresas de enfrentarse a estos retos. Por cierto, un pequeño matiz. ¿Habéis visto aquí algo que os suene vagamente de nuestra charla de hoy? Factores sociodemográficos, factores económicos, una tecnología de información que genera un modelo de negocio con el que satisfacemos todo esto de manera más eficiente y una empresa que hace boom y cambia radicalmente el entorno. Esto lo habíamos visto en Lead You Know, ¿no? Es que esto lo hemos visto históricamente. No, Guillermo, es que en el entorno digital esto es absolutamente novedoso, es un nuevo paradigma, hay que meter al cliente dentro del... Llevamos 100 años haciéndolo. Lo que está cambiando es la manera en la que lo estamos haciendo, pero conceptualmente es lo mismo. Gran parte de lo que estamos hablando ahora que es hipernovedoso, lo llevamos haciendo 100 años, 70 años, y ha pasado periódicamente. Fijaos, en los años 70 aparece una... Estos baby boomers que nacieron aquí cumplen 20 años y se quieren poner a trabajar. Entonces se ponen a llamar por teléfono para buscar empleo. ¿Y qué tenían las operadoras de telefonía? Pues gente que atendía las llamadas y cambiaba de clavijas. Oye, esto no es eficiente, tengo que cambiar. Pues creo un sistema automático, lo hago gratuito, líneas 1-800. Ah, que es gratis llamar a la gente, que puedo montar líneas gratuitas. Pues entonces puedo hacer marketing directo, llamar a la gente por teléfono a su casa y hacer telemarketing. Ya no hace falta que Avon llame a tu puerta. Avon que ahora ha vuelto con Mary Kay, el eterno retorno de Nietzsche. Y es que esto es lo de los ciclos de mercado. Esto ocurre regularmente. ¿Qué ha pasado después? Hemos tenido una generación X que se ha encontrado con que había transistores, con que había web, y esto ha provocado que apareciese el comercio electrónico. Esto ocurre de manera recurrente. ¿Qué pasa entre medias? Entre medias hay tensiones, y se notan las tensiones hasta que llega de repente la madurez o de la masa crítica demográfica, o de la tecnología, o del uso de la tecnología, o una empresa a la que se le ocurre pegar el zambombazo. Cuando yo estaba en Technicolor, recuerdo que toda la gente me decía, yo llevaba todo el área digital, y la gente me decía, pero el cine digital no va a entrar, no va a entrar. Y yo decía, hombre, yo lo veo complicado. Porque claro, si tú coges a una persona y le dices que se va a gastar una pasta más para meter esto en digital, beneficio igual ingreso menos coste, pero que no va a generar más ingresos, ya, pero es que se ve con más calidad, pero no va a generar más ingresos, ya, pero que es más eficiente, pero si no genera más ingresos. Tú le estás diciendo al exhibidor que gaste más dinero y que no va a meter más pasta. ¿Cómo le vas a convencer? Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué fue lo que digitalizó los cines en España? El 3D. ¿Por qué? Porque por el 3D puedo cobrar más. Ahora sí. Ahora me merece la pena. Tengo más costes, pero tengo más ingresos. ¿Fue solo el 3D o hubo algo más? Algo azul. Avatar. ¿Por qué? Porque el 3D está muy bien, pero a mí o me llenas la gente, o me llenas el cine de gente, o me dices que voy a tener una masa crítica suficiente. ¿Y por qué Avatar? James Cameron. Las principales películas más taquilleras de la historia son de James Cameron, y venía Avatar en 3D. Yo lo quiero. Y encima puedo poner la entrada al doble. Y va a generar un montón de... Esto nos lleva pasando un montón de tiempo.
Esto es lo que tenemos que estar vigilando continuamente en el entorno. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos pasado de una economía de producto, cualquiera sabe fabricar producto, es muy fácil fabricar productos de todo tipo y más productos digitales, a una economía donde la clave para competir son los servicios, la información, la atención, el conocimiento, las ventajas competitivas están cambiando. Y esta economía tiene una serie de características que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, el tema que decíamos antes de la escasez frente a la abundancia. Fijaos, hace unos años lo que era intentar conseguir un libro ya era la cantidad de libros que te puedes leer, libros autoeditados en Amazon. El año pasado creo que había en España como más de 100.000 referencias bibliográficas con ISBN, pero es que tú puedes publicar en Amazon sin ISBN. Y ya no te cuento si quieres ponerte a leer blogs y otro tipo de contenidos. Si calculáis la cantidad de contenido que se crea, por un lado, esto lo hicimos en una clase el otro día, si calculáis la cantidad de contenido que se crea por un lado y la cantidad de horas disponibles que tienen los 7.000 millones de personas del planeta por otro, notaréis una pequeña perturbación en la fuerza. Y ya no te hablo del catálogo. Entonces, competir por la atención de la gente es complicadísimo. Y competir por la atención de la gente que nos interesa. Oye, Guillermo, ¿y esto es nuevo? No. ¿Os acordáis de la época feudal? Erais jóvenes, lo sé, pero... ¿Cuál era el recurso escaso en aquella época? La tierra, ¿no? El que tenía la tierra mandaba, era el que tenía el feudo. Y de repente encontramos América. Y es más eficiente cruzar el Atlántico que pegarse de leches por la ruta de la seda o pasar por debajo de África para conseguir especias. Especias o sal que permiten que la comida dure más, con lo que esto es más eficiente. Entonces descubrimos América y ¡zas! En el año 1400 y pico, 1500, el mundo se polariza hacia América. Y abundancia de recursos. Y como hay abundancia de recursos, empezamos a inventar, a innovar, a gastarlos, a darnos cera, un poquito de todo. ¿Y entonces qué ocurre? De repente aparece la máquina de vapor. Ya aparece la máquina de vapor. Y, de nuevo, revolución industrial y tenemos un recurso escaso, que son las patentes de la máquina de vapor. Cuando desaparecen, esto pega un zambombazo y entonces el recurso escaso es el capital. Y el que tiene el capital controla. Porque necesitas el capital. ¿Qué es el capital? El capital son las máquinas, la capacidad de ser más eficientes de manera automatizada. ¿Y cuál es el excedente? ¿Cuál es la abundancia? Las personas. ¿Qué provoca todo esto? Cambios económicos, cambios sociales, nuevos modelos de negocio. Bismarck inventándose el estado del bienestar y la jubilación para que la gente le votara. Y de repente llegamos hasta hoy, donde tenemos de nuevo abundancia de información, Suecia implantando la jornada de 6 horas al día para ver si distribuye la misma cantidad de trabajo entre más gente y un montón de problemas a los que estamos enfrentando porque están cambiando radicalmente los mercados, las empresas y la manera de competir. ¿Cómo nos enfrentamos a este entorno? ¿Es realmente todo nuevo o podemos tener referencias de cosas que han pasado antes? Hombre, hay cosas que nos ocurren aquí, ¿no? Se habla de la ley de Moore y de cómo estamos, esto de la obsolescencia programada o de qué ocurre con los productos y realmente somos capaces de diseñar cada vez máquinas más potentes y más potentes. Probablemente el primer ordenador que os comprasteis os ha costado más o menos lo mismo, que os costaría como unas 150.000 pesetas, 160.000 pesetas. El primero que me compré yo más o menos fue por ahí. Que eso debe rondar los 900 euros, ¿no? Que si te compras uno medianamente potente ahora está en la misma, ¿no? El precio sigue igual. Ahora, la cantidad de memoria, la cantidad de almacenamiento, la cantidad de cosas que puedes hacer, eso es lo que nos dice la ley de Moore. El tema de los costes marginales. ¿Cuál es el problema? Nosotros costeamos, cogemos un coste, le metemos un margen. ¿Qué ocurre con los productos digitales? Pues que con los productos digitales tenemos un problema muy serio. Y es que el coste marginal, el coste de producir la segunda unidad tiende a cero. Diseñar el producto te cuesta un postón, pero luego transmitirlo, duplicarlo, es complicadísimo. Entonces esto hace que pases más de un enfoque de producto a un enfoque de servicios. Y claro, todas las empresas tienen que tomar decisiones en base al coste marginal. El coste marginal es el coste de producir la siguiente unidad. ¿Por qué todo el mundo tiene que tomar decisiones en base al coste marginal? Bueno, pues por el mismo motivo por el que todos nosotros las tomamos. ¿Cómo tomáis vosotros o cómo tomamos nosotros decisiones en base al coste marginal? El domingo a la mañana, cuando os levantáis con una resaca olímpica, ¿sabéis lo que es una resaca olímpica, no? Si la hacen disciplina olímpica ganas medalla seguro. El domingo por la mañana, cuando te levantas con una resaca olímpica, ¿de quién es la culpa? De la última copa que te tomaste. Nunca hablas de las 15 anteriores. ¿A que sí? Y es que es así. Tú te quedas en casa y esto tiene un coste. Te llaman los amigos, braguitas, abuela, nunca sales, tal. Sales y te tomas la primera, ya te cuesta menos. Te tomas la segunda, te cuesta un poco menos. Ya llegas al punto dulce, al mínimo del coste marginal, eres el rey de la fiesta. Y entonces ya te tomas la cuarta y empiezas a sufrir un poco. Y te dice un amigo, nos vamos al after hours, y ya dices tú, ¿cuál es el coste marginal de tomarme una más? Vuelvo a casa gateando, me voy a enterar de lo que hago. Pues las empresas igual. ¿Cuántos productos fabrico? Oye, pero es que a partir del segundo, fabricarlos no te cuesta nada y duplicarlos no te cuesta nada.
Y esto cambia radicalmente estructuras que llevan décadas. Más cosas interesantes, los nichos, el valor de los nichos y cómo funcionan los nichos. Es que era gente que antes no podía vivir en los entornos y no podía competir en los mercados, de repente lo puede hacer. Tavis Smiley, ¿os suena Tavis Smiley? Mi amigo Tavis Smiley. Este hombre tenía un programa de televisión y de repente decide montarse un canal por su cuenta, con el que factura unos 50 milloncejos de dólares al año, de los que unos 5 o 6 son limpios, para vivir. Paga unos 10 millones de dólares por el alquiler del canal. Y fijaos, claro, este hombre empieza con un show en televisión casi todo en directo, ¿de acuerdo? Es mucho más barato el directo. Y un show en televisión con 500.000 de personas de audiencia. 500.000. En España con 500.000 de personas no llegas al segundo corte publicitario, te quitan y ponen a Paco Martínez Soria. Pero claro, de repente coge y dice, oye, mira, lo mismo que yo pongo en la tele, cojo el audio y lo meto por la radio. Ah, con un pequeño coste extra acabas de generar otras 400.000 personas de audiencia. Un pequeño coste sobre lo que ya tenías, ingresos mayores de publicidad. Oye, mira, es que tengo una comunidad de 1 millón de personas a las que les interesa mi rollo. Libros, conferencias, bodas, comuniones, bautizos, lo normal, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Tener una base de datos de 1 millón de personas o conseguir encontrar esas 1000 personas que están dispuestos a darte 3 euros al mes porque tú hagas lo que a ti te apetece? Queríais 3.000 eurillos al mes antes, ¿no? Me habíamos dicho cuando... Bueno, pues este es el modelo de este hombre. ¿Os suena algo parecido que tengamos por aquí? ¿Que hayáis visto por aquí? El profesor Vaughan, Aprende Inglés Televisión, Arguiñano, muy bueno, rico, ¿eh? El profesor Vaughan, por ejemplo, empieza además con un concepto totalmente distinto, ¿no? Arguiñano empieza con sus locales, a partir de aquí pasa a la televisión, luego ya llega a la pelota vasca, o no sé si la pelota fue antes o después, ¿eh? Este hombre empieza, el profesor Vaughan empieza con sus cursos de inglés y con fascículos en los kioscos. De los fascículos en los kioscos sale a un programa en la radio. Del programa en la radio, un canal en la radio. A partir de aquí tiene un programa en la tele y a día de hoy genera una cantidad de leads que no puede gestionar, tiene 8.000 metros cuadrados en Madrid y además no solamente tiene un canal de televisión y contenidos de audio y de vídeo y los libros y el concepto del método Vaughan, sino que tiene un pueblo. ¿Cuántos de vosotros querréis tener un pueblo? Vaughan Town. Buscadlo, buscadlo. Hay un pueblo para que vayas y hagas inmersión del inglés. Es decir, yo empiezo a construir por el cliente. Busco un cliente con una determinada necesidad, a la que le guste mi rollo. Le satisfago esta necesidad básica, como la de las búsquedas, y a partir de aquí construyo sobre el cliente. Porque el cliente me va a traer otros clientes por recomendación y hay cliente que querrá hacerlo por internet. Hay cliente que querrá los vídeos. Hay cliente que querrá los fascículos. Hay cliente que querrá venir... Y con todo esto voy creciendo y ampliando y creando nuevos modelos de negocio, como vamos a ver ahora cuando veamos que es un modelo de negocio. Otro tema muy interesante, Raymond Williams, año 1958. No hay masas, simplemente maneras de ver a las personas como masas. Una cosa muy típica que todos conocemos es la segmentación. Vamos a segmentar a los clientes. En el mercado tenemos que segmentar. Bueno, pues vamos a segmentar a Guillermo. Segmentamos a Guillermo y decimos, bueno, Guillermo nos ha dicho que vive en Múnich, que es profesor, que tiene problemillas con el alemán. Y bueno, pues parece que viaja bastante. Oye, pues con esto podemos coger, juntar a Guillermo con todas las personas que tienen sus características y hacer una oferta personalizada. Y alguien de repente levanta la mano, oye Guillermo, yo conozco unos cursos de alemán y tal, ¿cuál es el problema? El problema es que aunque hay un montón de personas que tienen estas vertientes de mi personalidad, igual que yo, no están activas en el mismo momento. Y de mi personalidad ahora mismo la vertiente que está activa es la de profesor, porque me quedan 100 transparencias y nada de tiempo. ¿Qué impacto tiene esto a la hora de tomar decisiones? Pues que está muy bien segmentar de la manera clásica, pero es que además podemos segmentar por hábitos de vida. No me digas que es una mujer de 25 a 45 años con niños y que trabaja, porque no es lo mismo si se levanta por la mañana, hace el desayuno a los niños y se los lleva en un monovolumen al colegio para después irse al trabajo, o que si ella se queda en casa y es su pareja quien lo hace todo. Porque a estas dos personas las contactaré por canales diferentes de maneras diferentes. Y de hecho la Digital Analytics Association cada vez más dice, no segmentemos por perfiles, segmentemos por personas, que ahora tenemos datos para hacerlo. Y lo dicen así en inglés, personas. Un ejemplo práctico, porque yo no os hablo de mi libro, ¿no? Mis amigas, con esto de Corleone Business School, me dicen que claro, que esto del Padrino es una peli de chicos. Entonces tú coges y dices, bueno, pues ¿qué hago yo para vender mi libro? Pues un anuncio en el descanso del Madrid-Barça, 10 millones de tíos viendo la tele. Fuera parte del coste del anuncio. ¿Qué necesidad creéis que quieren satisfacer esos 10 millones de tíos en el descanso del partido? ¿Cuál? ¿Cerveza? Muy bien. ¿Ir al baño? Eso dicen las estadísticas de... Quiero cerveza, quiero pizza, quiero ir al baño y quiero que mi equipo gane. ¿Cuál es la eficiencia de mi mensaje? Muy baja, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que hice yo? Me puse a trastear por internet y encontré una comunidad que se llamaba loscorleone.com, con 25.000 frikis del Padrino, como yo. Y te das de alta, interactúas con ellos, le regalas un par de libros a los webmasters, te hacen una entrevista. ¿Y qué ocurre? Que cuando la gente recibe el mensaje de hay un nuevo libro del Padrino, tu vertiente de me gusta el Padrino está activada. ¿Recordáis en nuestro embudo lo de mejorar las tasas de eficiencia y ser más eficientes? Por eso las redes sociales y las comunidades virtuales son tan potentes, porque me permiten identificar de manera muy rápida qué vertiente tu personalidad está activa y mandarte un mensaje mucho más eficaz y segmentado. Ese es el gran valor que tiene la comunicación digital. Y esto, de nuevo, es algo que sabemos desde hace años. Tenemos que entender esta nueva generación, porque hay cambios generacionales y los cambios demográficos nos influyen, ¿no? Esta nueva generación conectada, cómo consume contenidos, cómo crea contenidos, son prosumers, producen y crean. El tema nativos digitales, creo que era Negroponte el que decía, para que una tecnología lo sea, no debía existir cuando tú naciste. Nosotros probablemente conocemos un mundo sin móviles y un mundo con móviles, o un mundo sin internet y un mundo con internet, ¿no? Años 90. Para mi hija internet es poco yo. Entonces, ellos lo ven como servicio. Nosotros hemos visto un antes y un después en esa transformación. Y es muy importante entenderlo. Ahora os voy a poner otro proyecto en el que ando metido. ¿Cuáles son los cambios económicos asociados a todo esto? Pues primero tenemos los cambios en el cliente, los cambios en la oferta, los cambios en la demanda y los cambios en los mercados. En primer lugar, mi mayor problema cuando estaba en Technicolor, es que cualquier chaval con suficiente conocimiento y talento y 20.000 dólares podía hacer el 80% de los efectos digitales del mercado español. Compite con eso. Y además lo hace por amor, por pasión, por reputación, porque sus costes fijos los tiene pagados y dedica gran parte de su tiempo a hacer algo que le gusta. Claro, esto te lleva a proyectos como la Wikipedia, proyectos puramente colaborativos, donde un montón de gente compite con un modelo patrocinado y de costes variables contra la Enciclopedia Británica con un modelo de costes fijos. De hecho, la británica ya ha pasado a ser exclusivamente digital y entre medias, Encarta, que fue la primera que lo vio claro, y Bill Gates discontinuó Encarta e invirtió en la Wikipedia. Por cierto, un caso muy interesante. No, nosotros nos metemos en Internet y como la gente colabora y tal... No. Se han hecho varios intentos, además académicamente, para que una comunidad funcione, para que un modelo colaborativo funcione, necesitas jerarquía, procesos, liderazgo, motivación, necesitas una serie de elementos muy claros, gestión, y si no los tienes, no va a chutar. Muy interesante, por ejemplo, el libro de Surowiecki de La sabiduría de las masas. ¿Qué tipo de cliente tenemos por ahí fuera? Pues fijaos, el tipo de cliente que nos podemos encontrar por ahí fuera en Internet a día de hoy es como nuestro amigo Frank Reynolds. Frank Reynolds en el año 92 tiene un accidente, se queda paralítico, las compañías de seguros, los hospitales y demás consideran que su caso es demasiado específico para que merezca la pena dedicarle tiempo, y este hombre, sin conocimientos previos de medicina, empieza a investigar, empieza a aprender, y en el año 2010 aquí le tenemos dando una charla en TED Boston explicando cómo diseñó una técnica quirúrgica para curarse. Es decir, tienes por ahí fuera clientes que saben más de tu empresa que tú. Tienes por ahí fuera clientes que aman a tu empresa más que tú, que estás ahí solo por la pasta. Uy, perdón, se me ha escapado. Y tienes que identificarles, a ver quién es el malo, quién realmente te quiere fastidiar o quién lo está haciendo porque está tan enamorado de la empresa que le fastidia que no lo hagan mejor. Y te lo puedes llevar al lado oscuro de la fuerza para que te ayude. Este hombre, por cierto, fijaos, esto no es exclusivamente el acceso a la información. Tú no te conviertes en el número 1 del tenis mundial dando raquetazos contra una pared. Te tienes que pegar con Djokovic, con Nadal, con Federer, y entonces aprendes. Otra de las ventajas de Internet es que tú puedes contactar a los expertos y les puedes demostrar tu motivación, como veíamos antes con el Google Job Experiment. Y de esa manera te pueden ayudar y puedes crecer más rápido, puedes aprender más rápido, puedes adquirir experiencia más rápido, avanzando con el conocimiento de ellos, que ya han resuelto una serie de problemas y que te van a ayudar a conseguir lo mismo en menos tiempo. Hay muchos más casos de gente que ha hecho hasta laboratorios de genética para resolver problemas de niños en sus casas, pero fijaos, este es el potencial que puede llegar a tener la gente con la que competimos muchas veces. Más temas. Al final, por la parte de la oferta, pues si hay 4 exabytes de información única, si esto crece, si la gente necesita ayuda para filtrar, pues aparecen empresas que se dedican a filtrar, ¿no? A filtrar productos físicos, a ofrecerte servicios digitales, anuncios, y esto se puede hacer con un único empleado. Internet Movie Database empezó con un tío en Leeds, si no recuerdo mal, que le gustaba mucho el tema del cine. Ahora creo que lo compró Amazon y deben ser como 7 empleados, 8 empleados. Él se compró el apartamento al lado y yo debí ir en zapatillas a trabajar. O puedes hacerlo con muchos empleados, ¿no? Como el berenjenal que montó Google. ¿Cuál es la clave aquí? Aquí el clave es la pasta.
El gran driver económico es el dinero. Yo trabajé hace unos años en una compañía que se llamaba WorkCenter, un poco como Copiac aquí, os suena Copiac, ¿no? Servicios de reprografía y tal. Entonces yo recuerdo que, claro, en aquella época, en el año 2004, tú subías el precio, llegabas a un WorkCenter y ibas a hacer una fotocopia, oye, pues 2 euros. ¿Una fotocopia con los 2 euros? Me voy. Y la pregunta era, ¿a dónde? Claro, ¿cuál es el coste de encontrar otra copistería cerca de un WorkCenter? Porque yo te he puesto un WorkCenter en una calle principal, bien grande, con unas mamparas muy luminosas, como suelen ser las copisterías. Oscuras. La gente ahí al fondo. No, no, aquí los tengo uniformados, de azul y abiertas 24 horas. Claro, ¿esto en el 2014 funciona igual? No. Tú estás en el mostrador, te dicen 2 euros, sacas tu smartphone o tu tableta y como el coste de búsqueda ha caído radicalmente, la propuesta de valor, el valor diferencial que tú creabas antes, no lo creas ahora. Con lo que tienes que competir de otra manera. Tienes que buscar otro valor diferencial para competir. Tu ventaja competitiva ha cambiado. Tu ventaja competitiva evoluciona con el tiempo. Cuando tienes 20 años, tu ventaja competitiva es que aguantas toda la noche bebiendo sin problemas. Cuando llegas a los 30 y te cambia el metabolismo, que ya os cambiará, descubres que tienes que competir de otra manera y te casas. ¿Cuál es la clave del éxito? Oye, no, que ha dicho Guillermo que esto de la long tail lo que tenemos que hacer es aquí ir a los nichos y tal. No, 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 perdón. Yo lo que he dicho es alternativas. Porque aquí hay gente que ha ido a nichos como mb3.com y se ha pegado un trastazo de narices. Ya ha habido gente que ha ido a superventas como iTunes y les ha ido de maravilla. Mira, déjate de tonterías. Yo empiezo con un acuerdo con la Warner, genero masa crítica y ya me preocuparé de los nichos después. Y esto funciona. Y luego tenemos gente como MySpace, que empezó solamente con la tail, que fue un éxito de narices. ¿Por qué? Porque generaba muy bien esas pequeñas comunidades y que la gente creciese, pero ¿qué le pasó después? Le compró una empresa, cambió la cultura, cambiaron los objetivos y una de las primeras grandes redes exitosas se pegó un trastazo de narices. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia? Pues como mi madre es gallega, depende. ¿En qué se resume todo esto? Pues por un lado tengo que crear esa cola de productos, sea un gran catálogo de productos o sea algo de nicho muy específico, esa es tu decisión. Después tengo que hacerla accesible para la gente con diferentes herramientas y buscar esa conexión de oferta y demanda, como puede ser herramientas del marketing que conocéis, boca a boca, viral, te dejo algo gratis para que lo pruebes. Yo soy el padre de una de estas herramientas. El marketing viral. Invitas a la gente a birra, sale contenta, la cosa se difunde. Es una herramienta muy poderosa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que veíamos en el vídeo de cambios dramáticos en la realidad del marketing. El contenido y la distribución en los años 50 eran escasos y la atención era abundante. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que el contenido y la distribución son brutales y la clave es la atención. La clave es identificar al cliente valioso, atraerle, fidelizarle y conseguir construir sobre él. Por cierto, esto no es exclusivo del digital, ¿Os suenan los Starbucks? 19.000 variaciones de café en el año 2005, ¿vale? Tú entras en un Starbucks y te dicen, hola, ¿lo quieres para tomar o para llevar aquí? ¿Tamaño pequeño, mediano o grande? ¿Quieres un extra shot de café? Acabo de crear 12 productos diferentes. 12 productos totalmente distintos para que tú tengas un catálogo más amplio donde elegir y elijas aquel que te satisface más y por el que estás dispuesto a... Mira, si es un producto personalizado y si es un producto para ti, que lleva tu nombre. O sea que esto no es exclusivo del digital. El digital puede ayudar o puede influir. Esto está relacionado con la manera que tenemos de tomar decisiones y de consumir. El placer viene en el proceso de búsqueda antes que comprar. Este pobre hombre chino que después de 7 horas comprando consumiendo en el centro comercial se suicidó y tal, ¿no? Pues el consumidor quiere un one-stop shop, el Corte Inglés, ¿no? Bueno, y ahora que hemos captado la atención de la gente, ¿qué? ¿Qué hacemos ahora que hemos captado la atención de la gente? Pues ahora que hemos captado la atención de la gente, lo que tenemos que hacer es ver cómo convertimos ese valor que hemos creado en algo, ¿no? Y esto es un modelo de negocio. Así que tenemos que entender los modelos de negocio para hacer negocios en este nuevo entorno. ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Quién se anima? Nadie, ¿no? Es complicado, es complicado. De hecho, no es la primera vez que nos pasa. Hay un ejemplo muy claro, no sé si os acordáis de la película esta de Larry Flynn, de la revista Hustler. El fiscal de California decía, no sabría definir lo que es la pornografía, pero puedo identificarla en cuanto la veo. Pues a mí me pasa lo mismo. Alumnos de MBA y tal, terminan el MBA, oye, ¿qué es un modelo de negocio? Pues no te lo sabría definir, pero si veo uno por la calle... Bueno, pues para resolver este problema, yo suelo hablar de David Perry. David Perry, un grande entre los grandes, forrado 2 veces, del mundo de los videojuegos. En el año 2008 estaba dando una charla en el Social Gaming Summit y le preguntaron por modelos de negocio. Y el campeón, sin despeinarse, dijo que conocía 29 modelos de negocio.
Pero es que no solamente lo dijo y lo montó en la charla, es que después hizo un post. Y estos son sus modelos de negocio. A este hombre le das un videojuego, es decir, un archivo ejecutable con un programa para jugar, y él pues, te puede vender CDs, te puede hacer descarga digital. ¿Notamos alguna sutil diferencia entre la venta de CDs y la distribución digital? ¿Mínimamente? ¿Algo que os llame la atención? ¿Es el mismo cliente? ¿Es la misma persona? Quizá pueda ser la misma persona, pero ¿es el mismo cliente? ¿Satisfacemos la misma necesidad de una manera que de otra? No, ¿verdad? Y para esto incurrimos en unos costes, ¿no? No son los mismos los costes cuando quieres meter en el canal los CDs en tiendas que cuando haces descargas. Más cosas, publicidad alrededor del juego, publicidad dentro del juego, advergaming, juegos basados en habilidad, World of Warcraft, modelo de suscripción, 12 millones de tíos en el mundo pagando $60 por darse cera. Las microtransacciones, los puntos virtuales, ¿cuántos tenéis iPad y niños pequeños? Papá, ¿no me compras gemas para beauty? A que lo conocéis. Esta mañana he descubierto una nueva técnica de marketing. Me escribe un amigo y me dice, oye, Guillermo, ¿no te habrá llegado un mensaje y tal? Pues no, es que mi hijo me ha cogido el móvil y tal, y manda un mensaje a 100 y pico personas. Digo, ¿es cierto o es una nueva técnica de marketing y comunicación? Ya tienes la excusa perfecta para... Juegos patrocinados, pago por venta entre jugadores de ítems virtuales, acuerdos de distribución, vender información de los jugadores o leads. Decíamos antes en el proceso que tú puedes entrar dentro de la tienda porque tienes interés. Esto en digital, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo manifestamos el interés? Dejando información o haciendo algo en una página. ¿Os habéis descargado alguna vez esto de típico de ¿quieres el libro blanco de no sé qué? Te lo regalo. Inscríbete aquí con tu correo electrónico para que te lo envíe. Sí, bueno, ¿para qué necesitas mi correo electrónico para enviármelo? Yo pincho aquí y ya está, ¿no? No, ahora eres un pequeño lead. Ya me has dado tu correo electrónico, ya tengo tus datos. Más cosas, contenido generado por los usuarios como en Republic, apuestas, pagar por una zona de juegos privados en el servidor, merchandising del juego, preventas. Esto de las preventas es buenísimo. Tengo un amigo que trabajaba en Electronic Arts y me decía, mira, tenemos una comunidad de 1 millón de jugadores. Entonces, a veces, al lanzar productos, por ejemplo con los Sims, ¿qué es lo que hacemos? Pues un mes antes de que salga al mercado les digo, oye, tengo el producto en exclusiva para vosotros. Mira, consigo dinero de antemano, mejores previsiones de la demanda y encima les tengo durante un mes calentándome el mercado. Maravilloso. Compras 100 gramos de mortadela y te dan un juego de regalo, un montón de opciones. Bueno, ¿qué ocurre cada vez que muestro esto? Que la gente siempre me dice lo mismo. Esto solo pasa en los Estados Unidos. Así que yo me hice mi modelo de negocio, porque yo no os hablo de mi libro, ¿no? Yo he escrito un libro. Entonces tú coges este libro, Lecciones de Estrategia del Padrino, Corleone Business School, y dices, bueno, pues yo puedo vender el libro en papel, puedo dar conferencias sobre el libro, puedo vender el libro en digital, está en tangible.com, tengo un blog en El Economista que se llama Negocios Sucios, donde puedes poner publicidad, franquicias del libro de otros países, hay una versión en italiano, tengo antiguos alumnos míos que se están convirtiendo en una especie de agentes del libro en otros países, lo están traduciendo, lo están moviendo por este país, un modelo un poco diferente al modelo tradicional, afiliación por recomendación de contenidos. ¿Qué es la bibliografía de un libro? La bibliografía de un libro es eso que te lees cuando terminas el libro, ¿verdad? Confesad. Claro, pero es que de repente montas una página web, no sé, por poner un nombre, corleonebusinessschool.com. Y en esta página web pones una pestañita donde pones recomendaciones o bibliografía o algo así. Y en esa pestaña, pero bueno, puedes hablar de libros o de referencias que has usado para escribirlo o que estén relacionadas. Y claro, cuando alguien lo lee, si quiere comprar de lo que tú hablas, pincha y se va a Casa del Libro o a Amazon, tú te llevas un 5% por estar en su sistema de afiliados, que es lo que nos comentaban antes por aquí. Acabo de convertir la bibliografía en una fuente de ingresos. ¿Qué más? Pues puedo montar una escuela de negocios y dar formación a la gente. ¿A cuántos os gustaría aprender Financial Forensics? Nadie, ¿verdad? ¿A cuántos os gustaría saber cómo defrauda la mafia? Porque el contenido del curso es el mismo, solo he cambiado el nombre. Una obra de teatro que estamos trabajando ahora. Claro, cuando montas una business school, haces una jornada inaugural con el decano. Bueno, pues es la obra de teatro. Un videojuego, Corleone Business Challenge, de preguntas y respuestas. Oye, pues tú quieres aprender a ser mafioso y a gestionar empresas, nunca se sabe, ¿no? Hay una demanda muy grande ahora de consultoría a mafiosos y tal. Modelos de negocio.
En resumen, ¿qué es un modelo de negocio? Pues un modelo de negocio básicamente tiene dos cosas. Primero, ¿qué necesidad satisfacemos? ¿Cómo la satisfacemos? ¿A quién se la satisfacemos? ¿Quién es nuestro cliente? ¿O qué problema resolvemos? Es decir, ¿cómo creamos valor? Y esto normalmente se traduce en una posición en la cadena de valor. Y por otro lado, ese valor que hemos creado hay que recuperarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo estamos recuperando ese valor? Y esto es un modelo de ingresos. Muy rápidamente, por no herir sensibilidades, ¿cuál es el modelo de negocio del Real Madrid? ¿Cuál creéis que es el modelo de negocio del Real Madrid? ¿Quién se anima? Venga. Camisetas, publicidad, ¿qué más? Emociones, más. ¿No se os ocurren más? Estáis flojillos hoy, ¿eh? Hay que echar algo en las manzanas en el próximo descanso. Vale, camisetas, publicidad, etcétera. ¿Realmente eso es el modelo de negocio del Real Madrid? ¿O me estáis hablando del modelo de ingresos? Este es el problema que tenemos muchas veces. Nos olvidamos de la primera parte y nos vamos a la más rápida y más sencilla. Vamos a empezar por arriba. ¿En qué industria compite el Real Madrid? Entretenimiento. El Real Madrid compite en la industria del entretenimiento. Muy bien. Por lo tanto, satisface la necesidad de ocio y entretenimiento que tiene la gente. Para hacerlo, ¿cómo lo hace? ¿En qué costes fijos incurre? Jugadores y estadio. ¿Sí? Jugadores y estadio. Ya tenemos los dos grandes costes. Los juntamos y una vez cada 15 días montamos el sarao. ¿Sí? En la cadena de valor, ¿el Real Madrid en qué posición está? ¿Es un distribuidor de contenidos o es un creador de contenidos? Es un creador de contenidos y crea los contenidos con los jugadores y con el estadio. Vale, ahora que tenemos los jugadores y el estadio, 1, 2, 3, respondo otra vez. Modelos de ingresos. ¿Cómo recuperamos ese valor? La tele. ¿Cuál? Las entradas. Merchandising. Las giras, los socios. El pelotazo inmobiliario. Digo... A ver, fijaos, un tema muy curioso. Hablábamos antes de los costes fijos y los ingresos fijos, ¿no? El Madrid tiene unos costes fijos en jugadores y en mantener el estadio. Por lo tanto, yo necesito unos ingresos fijos. ¿Qué ingresos fijos me pagan esos costes fijos? Los socios, la tele, la publi, las concesiones. ¿Sí? ¿Por qué el Real Madrid puede permitirse? Pues porque tiene estos ingresos fijos tan potentes. Otro matiz. Tengo un coste fijo que es el estadio, solamente lo utilizo una vez cada 15 días. ¿Alguna otra manera de monetizar esto con un modelo de ingresos mayor? Museo, restaurante, gimnasio. Es uno de los museos más visitados de España. El coste diferencial de montar el museo es muy pequeño, como meter por la radio los contenidos de Tavis Smiley. Y lo que estamos haciendo aquí es generar más ingresos a más. Aprovechando un activo que solamente utiliza una vez cada 15 días. Ya me está generando pasta durante más tiempo. Por cierto, para montar todo esto tú necesitas un conocimiento, por ejemplo, de gestión de entidades deportivas, de marketing deportivo, un conocimiento que a ti no te aporta ningún valor, ¿no? Quiero decir, no lo puedes monetizar, ¿no? ¿O sí? La Universidad del Real Madrid, en combinación con la Universidad Europea, donde te puedes hacer másters de este tipo. Y por cierto, modelos de negocio en Madrid hay... La gente se compra el césped del estadio, lo que vendes durante las entradas, los abonos, los partidos de viejas glorias, los palcos VIP, la publicidad dentro. Esto es como los 29 modelos de negocio de este hombre. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que este mismo concepto, trasladado al digital, es exactamente igual. Este mismo concepto, trasladado a la transformación digital de una empresa, es exactamente igual. ¿Cómo pago mis costes fijos? ¿Cómo utilizo los entornos digitales para ampliar nuevos modelos de ingresos a partir de lo que tengo? Aquí tenemos más o menos lo que estábamos comentando, valor, y aquí tenemos pues algunos ejemplos. Estaba el 18, los pelotazos inmobiliarios lo teníamos también. Esta no me ha... Siempre sale, no sé por qué. ¿Vale? El tema de los ingresos recurrentes que comentábamos antes, muy importante. Y fijaos el impacto de un cambio en los modelos de ingresos Fijaos el impacto de un cambio en el modelo de ingreso en un modelo de negocio. Móviles de contrato y de prepago, ¿os acordáis? ¿Cuál es la diferencia entre el contrato y el prepago? Son exactamente iguales, ¿no? ¡Qué tontería! El proceso es exactamente igual. Hombre, bueno, ya, pero si quieres un contrato necesitas una cuenta bancaria, que no todo el mundo la tiene. Yo en Alemania las pasé canutas para conseguir una. Y ya no solamente eso, es que claro, las tarifas son diferentes porque consumes de manera diferente. Es que la necesidad que se satisface es diferente. Es que el tipo de cliente
es que de repente tengo dos clientes totalmente distintos cambiando algo tan tonto como una pieza del modelo de ingresos, porque satisfago una necesidad diferente. Si piensas en producto, la diferencia no es tan grande. Si piensas en cliente, sí que es mucho más grande el cambio que estás provocando. ¿Cómo impacta esto en los modelos de negocio? ¿Cómo impacta esto en cuando lanzamos un proyecto? Fijaos, ¿os suena puro marketing o estas empresas de estos blogs de marketing que hay por ahí? A ver si lo consigo. Aquí. Cuando yo empezaba con todo esto, puro marketing. Cuando yo empezaba con todo esto, lo típico que te decía la gente y tal, ¿no? Pues tú cuando tienes que montar un modelo de negocio lo que tienes que hacer es esto, muchos contenidos, los contenidos se cambian muy rápido, tal. Y yo decía, bueno, pero esto será una alternativa. No, no, esto es lo que tienes que hacer. Y bueno, pues este era el modelo cuando querías montarte algo por internet, un blog o querías montarte un medio digital. Pues este tipo de información, tal, 3 parrafitos, publi, muchas imágenes, muy rápido de leer, etcétera, etcétera. Y entonces descubrí Jotdown.es. ¿Os suena Jotdown? Bueno, pues esto es Jotdown. ¿Vale? Entrevistas, contenidos, tal. Vamos a ver la entrevista a Federico Mayor Zaragoza. Esta no la he visto. Esto es saltar sin red. ¿Vale? A ver qué nos sale. Entramos aquí y empezamos a darle para abajo. ¿Vale? Vamos a empezar a darle para abajo a la entrevista. Aquí está la entrevista, la foto con la entrevista. Aquí tenemos la entrevista, más entrevista, otra foto, entrevista, más entrevista. Un poquito más de entrevista. Algo más de... Ya hemos terminado la entrevista. ¿Qué os parece? 5.000 palabras de media. 5.000 palabras son unas 10 páginas. Hay 500 palabras más o menos en una... No, no, pero lo que tú tienes que hacer es contenidos cortos y... Creo que hay como 500.000 de seguidores del proyecto ahora mismo. A ver, modelos de negocio. Si yo hago un contenido con muy poquitos párrafos, muchos enlaces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué lo hago? Vivo de la exclusiva, vivo del momento y vivo de la publi. Si hago un contenido más largo, mis costes suben. Por lo que mis ingresos suben y los ingresos por la publi, ¿de dónde vienen? Vienen de pinchar, de que la gente lo vea. ¿Habéis visto estas páginas en las que tú entras y te dicen las 10 empresas más, los 10 actores más, y cada uno viene en una página distinta? Pinchas, impacto, pinchas, impacto, pinchas, CPM, CPM, CPM. Claro, si tu modelo de negocio es ese, el diseño de tus operaciones va a ser ese. ¿Cuál es el modelo de negocio de Jotdown? No, no. La media de permanencia en páginas son 53 minutos. Hombre, si te quieres leer 5.000 palabras, te vas a pasar un ratito. ¿Por qué? Porque una vez que tengo a la gente que está dispuesta a leer esto, a este nicho, ya les venderé otras cosas. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, una revista en papel. Este modelo no se basa en publicidad. Este modelo se basa en vender una revista que ahora tiene una tirada de miles de unidades mensuales. Miles de unidades a 15 euros, 320 páginas en papel, blanco y negro, sin publicidad, te da una cifra de 6 o 7 dígitos solamente de las ventas de la revista, al final del año. Y una vez que tengo esto, ¿qué hago? Pues como la gente me está comprando la revista y me pide más contenidos, puedo dedicarme a editar libros. Y se monta una editorial de libros. ¿Os hablo de mi libro? Se monta en la tienda, no solamente puedes conseguir la revista, sino que en la tienda tienes también otro tipo de productos. Es decir, primero consigo generar durante 2 años una comunidad muy potente a la que le interesa mi rollo. A partir de aquí, modelos de negocio. Pues voy a intentar vender en papel, pero el papel ha muerto. Pero si todo el mundo dice que nadie vende papel, que la prensa en papel está cayendo, que está sufriendo. Ya, claro, es que la prensa en papel, que está planteándose si hago paywall o no hago paywall, si cobro o no cobro, pero resulta que en Internet y en papel tienes lo mismo. Aquí no, ¿eh? Aquí tú has visto la entrevista a Federico Mayor Zaragoza, ¿te ha gustado? ¿Te gustan nuestras entrevistas? La de Xavi Alonso está en papel, solo en papel. Esa si quieres verla pagas. Es decir, diferencias el tipo de contenido en cada canal. Y a partir de que tienes esto, te vas a la tienda y en la tienda tienes la editorial, tienes la revista, tienes suscripciones y vas probando otros modelos de negocio. Y una vez que tienes esto, de repente te encuentras con que hay un montón de librerías en España chiquititas a las que nadie atiende y les dices, oye, yo te distribuyo, te llevo mi revista y te voy a meter gente en las librerías.
Claro, de repente, gente que no te conoce por internet te conoce por la librería. Y las librerías encantadas porque le has llevado el producto, con lo que te empieza a venir gente que quiere distribuir. Oye, distribúyeme a mí también, y montas una distribuidora. Esto suena de lo que hemos hablado antes. Empiezo construyendo una comunidad a partir de satisfacer una necesidad básica, a partir de aquí, con la información de esa comunidad voy lanzando nuevos modelos de ingresos y nuevos modelos de negocio, construyendo a partir del cliente y en función de lo que el cliente te dice. El último modelo con el que se está trabajando son eventos. Se ha hecho un evento de ciencia en Sevilla y ahora se está preparando otro evento para Barcelona. Conceptualmente es la misma idea. ¿Qué impacto tiene esto en las diferentes industrias? Pues fijaos, la industria de la música... ¿Hay alguien aquí que trabaja en la industria de la música? ¿Puedo pedirle que salga? ¿Cómo empezó la industria de la música? La industria de la música empieza con los juglares, es un servicio, no tiene prácticamente en muchos casos modelo de negocio, se transmite de boca a boca, el cantar de Mio Cid, etcétera, etcétera, y de repente nos encontramos con que aparecen las partituras. Y las partituras cambian ese modelo de negocio. Y, por cierto, ¿cuál es el modelo de ingresos en esta época? El patrocinio, muy bien. Todas las partituras de Mozart tienen ahí un patrocinio dedicada a... El patrocinio, tú eres un noble, tienes pasta, vamos a montar un SAR este fin de semana con los colegas, que voy a molar mogollón. Y me traigo al chavalito de moda que... Y luego empiezan los teatros, ¿no? Bueno, pues ese modelo de patrocinio más basado en servicio que en producto, de repente se encuentra con un pequeño cambio radical. Aparecen los vinilos y aparecen las radios. ¿Y qué particularidad tiene la radio como medio masivo de difusión? Fijaos, como codiciamos lo que escuchamos, las discográficas en los años 20 empezaron a comprar fábricas de aparatos de radio porque querían que la gente escuchara música gratis. Voy a repetirlo. Las discográficas querían que la gente escuchara música gratis. Voy a repetirlo otra vez. Las discográficas. ¿Por qué? ¿Cuál es el modelo de negocio? Mi modelo de negocio es vender el vinilo. Tiene un coste, le meto un margen. Para que la gente se compre el vinilo necesita saber que existe. Marca por arriba en el embudo. ¿Cómo consigo que sepan que existen? Con la radio. Cuanta más gente sepa que existe y comente con otros, efecto red, más probabilidades hay de que quieran escuchar esa música no cuando decide la radio, sino cuando deciden ellos y se compren el vinilo. Por lo tanto, me interesa patrocinar el producto, el hardware, me interesa patrocinar los móviles, el hardware, para que después me compréis el servicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las compañías de telecomunicaciones? ¿Sí? Me interesa patrocinar el hardware para que la gente se compre el software. Y eso cambia el modelo de negocio. Si veis la película esta de O Brother, de George Clooney, podéis ver más o menos cómo funcionaba en aquella época, cómo graban un disco, etcétera, etcétera. Claro, y de repente esto produce un cambio radical. Tengo por un lado un producto que me costaba fabricarlo, échale euros, y lo vendía en decenas de euros. Ya tengo un producto que me cuesta fabricarlo céntimos, y lo vendo a la misma cantidad, ¿eh? Y es mucho más flexible, aguanta mejor, mucho más eficiente. Vamos, no tiene nada que ver con el paso del DVD al HD-DVD, porque a mí lo de los 5 GB a los 25, la diferencia no... Todo lo demás era igual, ¿no? Sin embargo, este cambio es radical. ¿Qué hizo la industria con esa pasta? ¿Qué hizo la industria con ese excedente de dinero? Pues pagarle a Robbie Williams 180 millones de... ¿no? No crearon nada, ni innovaron nada. Y de repente aparece un competidor con el que no contábamos y nos empieza a dar cerita de la buena. Uy, perdón, se me ha escapado. ¿Y por qué? Fijaos, este es el modelo tradicional, arriba la cadena de valor tradicional y aquí abajo tenemos la cadena de valor digital. La cadena de valor tradicional, es decir, cada vez que pagamos por un álbum, cómo creamos valor y cómo se distribuye ese dinero por la cadena de valor. Bueno, pues fijaos que hay los retailers, arriba, 24% retail overhead. ¿Dónde está el retailer otra vez? No, label overhead 18%, label profit 11%. Las discográficas se van como un 29% y en precio 4,5 dólares. Y llega iTunes y les dice, mira, yo te doy 5,5. Porque aunque bajemos el precio, nos va a comprar mucha más gente. Y por cierto, tu estrategia de bundling, de empaquetado, de vender 13 canciones de golpe, no está funcionando. La gente quiere la canción que le gusta. ¿Por qué existen los álbumes de música? Claro, si yo me gasto una pasta en hacer un vinilo así, pues lo lleno. Un libro tiene entidad artística en sí mismo, una película tiene entidad artística en sí mismo. Pero salvo casos muy contados, o óperas, un disco de 13 canciones, ¿por qué tiene 13 canciones y un concepto de álbum? Porque la industria lo ha diseñado así, hace 70 años.
Bueno, pues empezamos a vender de esta manera y resulta que en el año 2007-2008 Apple vende más música que Walmart. Y llevándose un 30%. Por cierto, de este 30% llegaron los discográficos y que dijeron, oye, esto no puede ser. Tienes que bajar tu porcentaje porque todos nuestros distribuidores y todos nuestros socios... Y dijo Apple, no, para eso cierro. Porque yo de este 30%, margen, solamente me llevo un punto. 29% son costes, así que no lo bajo. Y si queréis montaros por vuestra cuenta, montaros, a ver qué pasa. Claro, ¿por qué Apple está dispuesta a asumir el riesgo de tener aquí prácticamente nada de beneficio? ¿Para qué utiliza Apple esto? ¿Es que la gente no se gasta dinero en Internet? Hombre, depende. La tienda de Apple vende bastante. Y la gente compra productos digitales en Apple. Ahora veremos por qué. Pero fijaos el cambio. Otro pequeño problema que tenemos cuando nos vamos al digital. Nos desaparecen partes de la cadena de valor. El de la distribución, el de la furgonetilla. Ese hombre ya no crea valor. El empaquetado. Empiezan a desaparecer funciones de la cadena de valor. Y esto es normal, pero esto pasa en los mercados desde hace siglos. El otro día veía, lo estoy intentando buscar, pero no lo he encontrado, veía un dibujo súper divertido de un anuncio de hace un montón de años, que salían Unamuno y unos cuantos más. Ponía, compra sombreros. 50.000 fabricantes de sombreros dependen de ti. ¿Cuántos de vosotros tenéis sombreros? Todos los que no tenéis sois culpables. Os habéis cargado esa industria. Malos. Se la cargaron los coches. En cuanto empiezas a moverte en coche ya no necesitas un sombrero que te proteja y no te lo quieres quitar cada vez que entras y sales. ¿Qué ocurre? Pues que en el modelo tradicional los recursos escasos, los costes fijos y las ventajas competitivas que generas a partir de esos costes fijos son totalmente diferentes que en un modelo digital donde no dependes tanto. ¿Cuál es la ventaja competitiva, el valor diferencial en un modelo tradicional? Location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. El tradicional te pongo un piso en la Gran Vía. Sin embargo, da igual donde tengas tu servidor o donde tengas... Si eres suficientemente bueno, si eres capaz de atraer suficiente gente de valor a la que le guste tu rollo y crear una comunidad con eso, como por ejemplo, fijaos, un caso que me encanta. Frank Scipion. Esto es Lifestyle al cuadrado. Aquí está. Frank Scipion tiene montado este blog, este proyecto, Lifestyle al cuadrado. ¿Quieres ser un lifestyler? Do it yourself. Estrategias do it yourself para diseñar el estilo de vida de tus sueños. Y entonces, pues este hombre aquí te explica, te vende conocimiento, cómo montar negocios por internet, qué cosas puedes hacer, etcétera, etcétera. Y pues aquí tienes ebooks, cursos, webinars, modelos de ingresos, ¿no? Bueno, pues este hombre, Search this website, hace una cosa muy interesante que son los informes mensuales. Y este, por ejemplo, fijaos, es el último que ha hecho, o eso parece. Fijaos, estos son los contenidos que hace. Más o menos uno cada 2 días laborables, uno cada 3 días. Estos son los KPIs de las visitas, el tráfico, todo lo que habéis visto estos días de analítica digital. Aquí están los KPIs de posicionamiento web, el SEO, lo que pasa en social media, el email marketing. Aquí está la cuenta de resultados con los gastos. Fijaos los gastos acumulados desde el principio del proyecto. Fijaos el sueldo que se pone, 3.500 eurillos, no está mal. Los proyectos que ha hecho este mes. Y aquí están los ingresos del mes, que son pues casi 13.000 euros. Y aquí los ingresos desde que ha empezado el proyecto. Principales modelos de ingresos, afiliación de terceros. Os comentaba lo de la bibliografía, ¿no? Pues oye, da para vivir. Venta de infoproductos y servicios profesionales y formación. Resultado, pues aquí nos hace un análisis de lo que le está haciendo, de la gente que trabaja con él, de los colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y así todos los meses. Competimos por ventajas competitivas diferentes. Y ahora vamos a ver qué es lo que está provocando todo esto y dónde están las alternativas y los huecos en el mercado. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta industria? El mercado cambió radicalmente y se encontraron con un problema al que no supieron enfrentarse. Ya veremos si no supieron enfrentarse. ¿Cómo creaba valor una discográfica? Una cadena discográfica crea valor de esta manera. Esta es la cadena de valor de una discográfica. Primero, seleccionamos el talento. Vamos a ver la gente que hay por ahí, que toca música, empezamos por un sitio chiquitín, les fichamos, tal, no sé qué. ¿Qué necesito? ¿Qué hay dentro de esa cajita de selección del talento? ¿Qué necesito ahí dentro? Gente que sepa de música y abogados con contratos. Después, producción. ¿Qué necesito aquí? Pues aquí en producción necesito a Phil Spector en Abbey Road, con el... Esto era como lo del Cluedo. Hago el máster. Y luego necesito pasta para hacer las copias. Necesito gente que sepa producir y dinero para meternos ahí.
Distribución. ¿Qué necesito en la distribución? Básicamente dos cosas. O alguien que sea familiar directo del director de compras del Corte Inglés o fotos comprometedoras. Da igual. La cuestión es que con estos costes fijos o vendo en el Corte Inglés o palmo pasta. Y por último, promoción y marketing. Dinero y conocimiento para conseguir que la gente sepa esto y se fije en esto mucho más que en otras cosas. Bueno, pues así es como una discográfica crea valor. Y de repente llega al mundo digital. Y nos encontramos con que cualquiera se puede producir su propio disco, como por ejemplo María Schrader, que en el año 2007 o 2008 ganó el Grammy al mejor disco revelación de jazz con un disco que se había autoproducido ella misma. Además, con preventas por internet, porque es que encima te lo puedes vender digitalmente, puedes venderlo en tu página web, te puedes ir a Amazon a otros sitios donde vender, puedes hacer promoción por diferentes vías que no podías hacer antes, y encima ahora la selección de talento, no sé si sois más Believers o Directioners, pero la selección de talento ahora se empieza a hacer muchas veces, o sois más de Pablo Alborán. Pablo, ¿no? Vale. Es decir, de repente tenemos maneras de satisfacer estas necesidades que lo pueden hacer de un modo más eficiente. ¿Qué es lo que le pasa a esta industria? Fijaos, la cadena Valer tradicional es esta. Yo creo un contenido y lo preparo para que alguien lo venda y se lo haga llegar al cliente. Y por aquí necesito gente que me ayude, que hace aparatitos y que hace software para todo esto. De repente, la industria empieza a sufrir y llega la gente de la industria discográfica y dice, oye, tenemos un problema brutal porque la industria va a desaparecer. Y tú dices, ¿pero realmente está desapareciendo la cantidad de dinero? ¿O es que este dinero se está yendo a otro sitio? ¿O es que hay alguien que está siendo más eficiente en qué? ¿Cuál es el competidor de la industria discográfica? ¿La gente que hace DVDs, CDs o vinilos? ¿O la gente que satisface las necesidades de entretenimiento musical? Porque si tu competidor es la gente que satisface las necesidades de entretenimiento musical, de repente te encuentras con que un tendero cacharrero, que es lo que es Apple, tendero cacharrero, el 75% de los ingresos vienen de los cacharritos con un margen brutal. ¿Por qué? Porque los necesitas para conseguir los contenidos. Y además el 65% de los ingresos vienen de las tiendas. Es un negocio tradicional de vender cacharritos, gracias a los contenidos. Apple está satisfaciendo la necesidad de la gente de entretenimiento musical de una manera más eficiente. Con lo que esta industria no vio que había un competidor con el que no contaban. Año 2013. ¿Sabéis quién es el artista que más dinero ha generado en el año 2013? ¿Que más pasta ha ingresado? Madonna. 113 millones de dólares. Madonna tenía un contrato con Warner, si no recuerdo mal. Ese contrato, una consultora de reconocido prestigio, a la que no voy a decir el nombre, dijo que no era rentable y que no merecía la pena renovarlo. A los 10 segundos de cancelar el contrato con Warner, Madonna firmaba con Live Nation, la principal compañía del mundo de eventos. Y Madonna facturó en el 2013 ciento y pico millones con los directos. Hemos pasado de producto a servicio. A día de hoy, si quieres firmar un contrato discográfico con Sony, tienes que firmar un contrato 360 grados y firmar todo, porque tienes un montón de vías de fuentes de ingresos que quizá no podías explotar antes, pero ahora sí puedes explotar. ¿Qué ocurre? Que de repente gente que antes no podía competir en estos entornos, que antes le costaba conseguir los ingresos o conseguir la atención o conseguir los recursos necesarios, ahora puede hacerlo, como por ejemplo este grupo que todos conocéis, Einstürzung de Neubauten, ¿verdad? Grupo berlinés, en el que si pagas $30 te puedes suscribir y ver todo lo que hacen, ver los ensayos, decirles lo que quieres que metan en su próximo disco, si consigues 1000 personas se vienen a tu boda, ¿no? Interesante, ¿no? Y esto es lo que ha provocado un cambio radical en la industria. ¿Realmente esta gente lo está haciendo tan mal? Que la industria discográfica, es que no tienen ni idea, es que son, es que... Yo voy a romper una punta de lanza en favor de ellos. Por varios motivos. Primero, no sé si os suena Dell, esta compañía que fabrica ordenadores y los vende por internet. Cuando Dell empezó a crecer y a vender mucho, compañías como Compaq se enfadaron y dijeron, pues yo más. Y empezaron a vender por internet. Claro, ¿qué ocurre? No es lo mismo montar algo desde cero que intentar cambiar una industria que viene con una cultura y que viene con unos sistemas legados y con una inercia. ¿Qué pasa? Su canal tradicional se enfadó. Oye, ¿cómo que me puenteas? Y por otro lado, no consiguieron vender en internet tanto como pensaban que iban a vender. Se pegaron un trastazo y acabaron comprados por HP. Es más fácil montar algo desde cero que transformar algo que viene con inercia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No es fácil gestionar el cambio. No es fácil transformar una industria que además
tiene unos costes fijos muchas veces muy potentes. Segundo, Telecinco factura más de 1.000 millones de euros en el año 2007-2008 y lo reparte en dividendos. Oye, es que si tú estuvieras ahí y tu objetivo fuese maximizar el valor para el accionista, si no sabes cómo maximizar el valor al accionista de otra manera, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues lo mismo, dárselo, porque ese es tu objetivo. No, es que lo que tienen que hacer es montar un GTV, Guillermo, móntales un GTV que te dejen... ¿Pero por qué? No es su objetivo. Y si tú estuvieras ahí, probablemente harías igual. Recursos y capacidades. Es que las discográficas lo que tenían que haber hecho... A ver, ¿qué hemos dicho que había dentro de las discográficas? Gente que sabe de música y abogados y quieres que monten un iTunes. ¿Qué necesitas para montar un iTunes? ¿Programadores? ¿Ingenieros? Pues lo mismo se hubiesen pegado más trastazo y se hubiesen ido a freír espárragos. Porque no tenían los recursos para hacer esa transformación. ¿Qué es lo que hicieron? Alianzas. Entonces, ojo, esto no es tan fácil. No, es que estas industrias, es que es una vergüenza, es que los dinosaurios... Ojo, ojo, que esto también implica... ¿Cuántos de vosotros habéis despedido a alguien? ¿Cuántos de vosotros habéis despedido alguna vez? ¿Os habéis plantado delante de alguien y le habéis dicho, como el del programa este de la tele, ¿no? Estás despedido. Eso también es complicado, ¿eh? Echar un montón de gente es complicado. Y esto tiene su impacto en cómo la gente te ve y cómo los potenciales clientes también te ven. O sea, que ojo que esto no es un proceso sencillo. No es un proceso sencillo para nada. Por cierto, esto no es exclusivamente un tema cultural. Esto está pasando en más industrias. Fijaos, las agencias de comunicación ¿pueden competir con la inmediatez que muchas veces te puedes encontrar en Twitter? Pues complicado. Tienen que repensar el modelo de negocio. ¿Esto quiere decir que Twitter va a hacer desaparecer las agencias de comunicación? No. Todo el mundo que se precie ha muerto ya 3 o 4 veces en Twitter. ¿Qué es lo que nos dan las agencias de comunicación? Pues lo que nos tienen que dar es calidad, lo que nos tienen que dar son garantías, con lo que tienen que hacer es repensar cuál es ese activo valioso, esa ventaja competitiva, ese modelo de negocio y transformarlo porque el entorno y el cliente se están transformando. Fijaos el tema editorial. ¿Cómo ha evolucionado el tema editorial? Antes, tú te ibas a comprar mi libro, 15 euros sin impuestos, 7,5 euros se los quedaba el distribuidor. 1 euro era para las copias, 5,75 para el editor y el autor se quedaba 0,75. Que libres de impuestos eran 0,50. Vendía 6.000 libros y te daban 3.000 euros. Fijaos, ¿quién es el big boss en esta cadena de valor? ¿Quién es el que manda? El distribuidor, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene al cliente. Porque es el que tiene al cliente. ¿Y por qué el editor es el segundo que más gana? Porque tú escribes un libro al año, pero el editor ve cientos de libros al año y sabe lo que a la gente le gusta. Entonces te ayuda a enfocarte al mercado y a estar más cerca del cliente. Robin Cook, el escritor de Coma, el bestseller, antes de escribir ese libro, se leyó 150 bestsellers. ¿Para qué? Para entender cómo era la estructura de un bestseller. Bueno, pues ¿qué ocurre en el entorno digital? Pues que el coste de copiar no es tan alto, que yo puedo llegar a mucha gente por internet que está conectada y de repente puedo incluso involucrar a la gente en el proceso de toma de decisiones y que recomienden a otros. Y se está llenando Amazon de independientes que están generando contenidos e intentando ganarse la vida generando contenidos por internet. ¿Y esto da para vivir? ¿Qué creéis? ¿Os suena Obama World? Esto es un blog de Jordi Colomé. Aquí está Jordi. Fijaos, modelos de ingresos, donaciones, 16.000 seguidores en Twitter, 2.000 en Facebook. Aquí tenemos libros, hay un crowdfunding por ahí, tal. ¿Cuánto creéis que gana este hombre? ¿Cuánto creéis que se puede generar con un blog como este? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, él nos lo cuenta. 6.392,71 euros. Crowdfunding, financiación colectiva que utilizó para ir a hacer un viaje a Israel y Egipto para un proyecto, 4.600. La venta de libros, 1.200 y 440 las donaciones de PayPal, que además son cifras brutas. ¿Esto tiene sentido o no? Depende. Beneficio igual a ingresos menos coste. ¿Cuál es el coste? El tiempo de montarlo. ¿Cuál es el beneficio? No solamente los ingresos, sino además la marca que creas, la comunidad que creas, todos esos activos que, igual que en el Real Madrid sacamos un montón de cosas que podíamos hacer. Claro, a este hombre le llaman a la tele, escribe para otros medios, se ha especializado, está creando marca arriba en el embudo. Y esto también es importante. Esto también genera valor. Otro modelo que comentábamos, no sé si os lo comentaba antes, ¿os suena el cosmonauta? El cosmonauta
Es una película hecha por 5.000 personas. Levantó más de $500 000 de dólares por crowdfunding. Fue en su momento la película que más dinero había levantado. Esto fue montado por 3 chavales de 21 años. Y aquí además están, yo creo que es en el proyecto, el modelo de negocio y el plan de negocio están enteros, disponibles para todo el que los quiera coger. Aquí está el plan de negocio. Aquí está todo el plan. Con todas las cifras, todo absolutamente transparente. ¿Por qué es tan interesante este proyecto? Si tú quieres hacer una película que cuesta 1 millón y pico de euros, lo que necesitas normalmente es entrar en la dinámica de la industria, conseguir un inversor o 2 inversores, un productor, que te acepten. Pero claro, esto es lo del huevo y la gallina. Si tú no eres bueno, es un riesgo meterte en un proyecto bueno. Pero tú, ¿cómo te haces bueno? Te haces bueno entrando en un proyecto bueno. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Cómo rompo yo esa barrera de entrada para competir en el entorno tradicional? Me voy a Internet, le cuento a la gente mi proyecto y en vez de conseguir un inversor o 2 que me den 2 millones de euros, consigo 5.000 inversores que me dan medio millón de euros y además horas de su trabajo para conseguir que haga la película. Hicieron la película, estrenaron la película, pusieron 140 horas de vídeo disponibles en Internet, con lo que si cualquiera de vosotros quiere hacer su propia versión de la película, la puede hacer. Y si gana pasta, va a medias con ellos. La dirección de comunicaciones en las empresas. ¿Cómo hacíamos la dirección de comunicación antes? Tú coges y tienes una idea y un briefing, ¿no? Voy a decirle a mis clientes que soy buenín. Esto, como un briefing, como todo el mundo indica, es breve, ¿no? Esto buscas una agencia. La agencia piensa en un anuncio. Contrata una productora que rueda el anuncio. Después vas a un laboratorio que te hace la postproducción, las copias, etc. Te vas a una central de medios que te compra GRPs y al final apareces en televisión a las 3 de la mañana entre 2 Call TV contándole a todo el mundo que eres buenín. Y encima no tienes canal de retorno para saber lo que piensa la gente del mensaje que has mandado. Y ahora de repente llegas y tú puedes coger tu contenido, tu comunicación, contársela a tu comunidad de manera directa y tener un canal de retorno donde con contenido generado por el usuario te están diciendo lo que opinan. ¿Esto va a acabar con la comunicación por televisión? No. Pero sí que es cierto que gran parte de la comunicación se está derivando a este medio porque es más eficiente, con lo que tenemos que empezar a plantearnos cómo desarrollar estrategias multicanal. A nuestro tipo de cliente, cómo me comunico por los diferentes canales en los que puede estar, en función de los recursos que yo tengo. ¿Va a desaparecer la televisión? Fijaos, para la gente de más de 40 años es el dispositivo más importante, pero es que la gente de menos de 20 años que utilizan más los ordenadores o los teléfonos móviles, ¿sabéis para qué los utilizan? Más del 50% del contenido que se mueve por Internet es vídeo. ¿Cuál es el futuro de los coches? Es que la gente ya no conduce, es que en Estados Unidos Detroit tiene un problema de narices, porque la generación Y, 21 o 30 años, es que no conducen. Es que tener un coche ya no es sexy, ya no es un símbolo de estatus, ya no te permite, ya ni siquiera es ecológico, antes lo era, porque los caballos no eran ecológicos. Es más eficiente moverte en transporte público mientras estás conectado o trabajando. Por cierto, ¿os suena esto del coche de Google que se mueve él solo? Sí, ¿no? Claro, aquí, bueno, quizá un poco menos, pero imagínate en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde tienes los típicos atascos de 2 horas, los hacen por el turismo, para que los vea y tal, ¿no? 2 horas de atasco todos los días, 2 horas de atención. Es decir, si yo te doy un coche, tú me das 2 horas de tu atención. Qué interesante, ¿no? Es que si estoy compitiendo por la cantidad de horas del día, a Google y a Facebook ya se les mide por las cantidades de horas de atención que les dedicamos, tanto como los medios tradicionales. Si yo puedo disponer de esas horas tuyas al día, si yo puedo disponer de tu atención, puedo conseguir más información sobre tus hábitos de vida y, de nuevo, venderte más productos y servicios, hacer más cosas, etcétera, etcétera. Fijaos hasta dónde podemos llegar, lo que está cambiando en la política. La campaña de Obama del año 2008, ¿os acordaréis? McCain, modelo tradicional, hago una cena de $50.000, es decir, un modelo de pocos, muchos, y recaudó 360 millones. Y Obama, microdonaciones, cualquiera podía poner 5 euros, $5, resultado 639 millones. Es más, proporcionalmente el número de votos que consiguieron fue exactamente igual. McCain el 36% de los votos y Obama el 64%, lo que demuestra académicamente que los votos se pueden comprar. ¿Qué ocurre? Que los cambios sociales, económicos y tecnológicos están modificando la manera de ser rentables de los negocios y el futuro es de los negocios digitales por muchos motivos. Fijaos lo que nos puede llegar a permitir hacer.
Este caso me encanta. Vintage by López Linares. Este caso, esto es una pequeña tienda, ahí está María, Claudio Coello 60, Madrid, pequeña tienda de anticuarios, montada por el padre de María. María tiene ahora 51 años. Esta tienda se dedicaba a hacer réplicas de muebles. Tú quieres conseguir un sillón Luis XVI, lo normal, y como hay poquitos, pues aquí te hacían una réplica con materiales originales o lo más cercanos posible, etcétera, con una red de orfebres, tal, ¿no? Bueno, pues el padre de María fallece, la persona que el padre deja para seguir con el negocio fallece, y además, con la crisis, la gente deja de comprar estas antigüedades. Y María, con sus 50 años, dice, ¿qué voy a hacer yo? Pues bueno, voy a buscar alternativas. Primera alternativa, voy a empezar a reposicionar el producto y en vez de réplicas de muebles, voy a hacer réplicas de joyas. Una copia de la tiara de Lady Di. ¿Te quieres casar con una copia de Lady Di? Yo te la preparo. Segunda cosa que voy a hacer, vivo en un sitio muy pequeño, mi público objetivo es el que vive alrededor del barrio y además tiene ya una cierta edad. ¿Dónde puedo encontrar gente nueva interesada en lo que yo hago? Pues voy a ver qué pasa por Internet. Empezó a ir a cursos de redes sociales, empezó a ir a eventos, se abrió cuentas personales en Twitter y Facebook para entender cómo funcionaba el medio. Yo la conocí en uno de esos cursos. Cuando empieza a saber cómo funcionan, empieza a hacer cuentas profesionales y a día de hoy tiene en inglés y en español una tienda online, un blog que le genera el 60% de la gente que entra dentro de la tienda, Pinterest, Twitter, Facebook, un canal de YouTube y genera contenidos todas las semanas. Ha sido elegida recientemente como la tienda de referencia en Google Plus para un proyecto de formación de Google a nivel nacional. Así que no me digáis que sois muy mayores para digitalizaros. Este es el tipo de cosas que puedes hacer para que un pequeño negocio se aproveche del digital y encuentre alternativas a un problema grave como la transformación que hay fuera. Otro problema por el que el futuro es de los negocios digitales. Otro motivo por el que el futuro es de los negocios digitales. Escribí un artículo hace unos años, a ver si lo encuentro rápido, que se llama ¿Por qué la crisis es culpa tuya también? Y sí, la crisis es culpa vuestra, que os voy a contar. ¿Por qué? Pues fijaos. Nosotros en economía, ¿hay economistas en la sala? ¿Podéis salir un momentito? Fijaos, en economía nosotros para entender los mercados lo que hacíamos era entender los extremos. A ver si lo encuentro. Esto es. Para entender los mercados lo que hacíamos era entender los extremos. No os preocupéis por las diotrías, yo leo. Entonces, en un extremo tenemos la competencia perfecta y en otro extremo tenemos el monopolio. ¿Vale? Si entendemos los extremos, entender lo que hay en medio es muy sencillo. Entonces, en competencia perfecta, ¿qué es lo que tenemos? No hay barreras de entrada ni de salida, no hay diferenciación de producto, no hay capacidad de influir en el precio y, por último, hay transparencia informativa. Esto es una construcción utópica de los economistas para poner los mercados en un extremo, porque esto no puede ocurrir. En el momento que tenemos este local ya hay una barrera de entrada. En el momento que dimos un espacio físico, en el momento que hay distancias, no puedo tener total y absoluta transparencia informativa y que todo el mundo lo sepa todo en todo momento. Pero bueno, esta construcción nos ayuda a entender un extremo. Y en ese extremo la particularidad es que el beneficio máximo que puedes conseguir es cero. ¿Vale? Por diversos motivos que se explican aquí. Si yo tengo un entorno con estas características, el beneficio máximo que puedes conseguir es cero. ¿Qué ocurre cuando me voy al otro extremo, que es el monopolio? Pues en monopolio, el beneficio máximo que puedo conseguir es el máximo beneficio que puedo obtener del mercado. ¿Por qué? Pues porque yo soy la única empresa, porque puedo generar todas las barreras de entrada que quiera, porque puedo poner el precio que me permita maximizar el beneficio y todo lo demás pues da un poco igual porque yo lo valgo. Muy bien, si hemos dicho antes que las empresas lo que quieren es maximizar el beneficio, ¿a dónde quieren ir todas las empresas? A monopolio. Todas las empresas quieren ir hacia la derecha. ¿Cómo se hace para ir hacia la derecha? ¿Por qué nos pagan una pasta los clientes y las empresas? ¿Por hacer marketing? ¿Por diferenciar el producto? ¿Por crear economías de escala para generar barreras de entrada? ¿Por hacer patentes para...? Cada vez que estamos haciendo algo de eso, lo que hacemos es movernos hacia la derecha, generar más margen y acercarnos al monopolio. Y muchos mercados pues, se quedan por ahí medio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es nuestro día a día. Diferentes mercados por diferentes estructuras pueden estar más cerca, menos cerca, pueden estar más regulados, menos regulados, etcétera, etcétera. Muy bien, un pequeño matiz. ¿Qué es lo que ha provocado Internet en este berenjenal, en este modelo? ¿Cuál es la principal característica de Internet? Una brutal y salvaje transparencia informativa. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Internet? Presionar a todos los negocios hacia la izquierda, pero a lo bestia.
y esto supone una caída de márgenes. ¿Cuáles son los dos impactos principales de esta caída de márgenes cuando nos estamos yendo hacia la izquierda? Primero, por la parte de la derecha, fusiones, adquisiciones y empresas que intentan hacerse más grandes para mantener el margen reduciendo costes fijos. Por la parte de la izquierda, ¿qué está ocurriendo? Gente que antes no podía competir, como esos nichos de los que hablábamos, empiezan a tener un hueco en el mercado. Hay un estudio de McKinsey, de la consultora hace unos años, que hablaba del mid-market disappearance. Este estudio vale $10.000, yo os lo cuento por 50 centavos. Los mercados básicamente son como acordeones. Cuando un mercado crece, tú ves unas pocas empresas grandes que aparecen por ahí, normalmente de otros sectores, unas pocas empresas pequeñas, y hay unas empresas aquí en el medio que son las que parece que están empujando y que son las que quieren hacer que este mercado nuevo crezca y este nicho se convierta en un gran mercado. ¿Pero qué ocurre cuando un mercado decrece? Pues que las grandes prevalecen, aparecen un montón de pequeñas y las del medio empiezan a desaparecer. Y eso es lo que está apareciendo ahora. Emprendedores, pequeños proyectos, startups eficientes que están entrando por aquí y empresas grandes que se están fusionando y haciéndose más grandes y más internacionales por allí y un montón de empresas por el medio que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque ese efecto, igual que hemos vivido antes en otros momentos históricos, está acabando con gran parte del valor que creamos porque somos más eficientes y es uno de los problemas de la productividad y la eficiencia. Yo tenía un amigo aquí que tenía una empresa de software y me decía, yo hago software, vendo eficiencia, es decir, vendo desempleo. Y esto es un cambio social muy importante. El crecimiento en ventas de comercio electrónico por Internet no está compensando la caída en ventas de comercio tradicional. El crecimiento en inversión publicitaria en medios digitales no está compensando la caída en ventas de inversión en medios tradicionales. Por eso los negocios o serán digitales o tendrán serios problemas para ser. Y estamos ahora mismo en medio de esa transformación, con lo que hay que empezar a plantearse cómo competir en este nuevo entorno. Y más en un mundo global. Oye, que mi mercado en España se hace más chiquitito. Bueno, sí, pero es que hay 500 millones de hispanohablantes en el mundo y 300 conectados. Y 100 en regiones de América que están creciendo. Con lo que ahí tienes un mercado por explorar. Y si no lo haces tú, alguien lo hará. Con lo que es muy importante empezar a mirar todas las oportunidades que hay por ahí fuera, porque este cambio lo podéis mirar en las cifras macroeconómicas, lo podéis mirar en las cifras de los mercados, pero está cambiando todas las industrias. Por supuesto, las industrias intensivas en información sufrieron antes y cambiaron antes. La música, el cine, los contenidos, además de por la piratería, que no lo obvio, pero no es el único factor. Pero es que todas las industrias están viendo afectadas. En el libro Wikinomics que os comentaba antes, el primer ejemplo que ponen es una mina de oro. Una mina de oro que no encuentra oro. ¿Y cómo resuelves ese problema? Pues mira, la mina de oro tiene 8 geólogos, coste fijo, que tiene una capacidad fija de producción. Y si cojo toda la información de la mina y voy a un modelo de variable y le propongo a un montón de expertos, profesores retirados, catedráticos, geólogos, ingenieros, yo qué sé qué, que si me dicen dónde debo buscar oro de una manera razonada y lo busco ahí y lo encuentro, les doy $50.000. Usando información y usando una comunidad, acabo de pasar de un modelo de costes fijos con una capacidad productiva fija a un modelo de costes variables con una capacidad productiva mucho mayor. Con lo que esto va a afectar a todas las industrias, solo que en las áreas donde más afectará a determinadas industrias serán las áreas donde más se puede hacer con información. Oye, Guillermo, pero esto es una pyme pequeña y tal, ¿de qué le sirve? Típica pregunta que me hacían al principio con las redes sociales. Pues si el gran problema de las pymes es la internacionalización y no tienes ingresos y no puedes arriesgar, métete en LinkedIn o métete en Internations o en una red social vertical de expatriados, empieza a buscar gente en países que a ti te interese, que hable tu idioma, que esté relacionado con el producto que quieres vender y propone esa variable ser tus agentes comerciales. Y prueba y trastea porque te puedes montar una red de agentes y empezar a intentar internacionalizar tu producto y empezar a ver qué es lo que están haciendo tus competidores y si realmente lo que haces tiene sentido en otros países. Esta es una de las bases del éxito de Alemania, por cierto. En Alemania hay mucho de lo que llamaba Hermann Simon los líderes en la sombra, se tradujo así al español, Hidden Champions los llama él. Empresas pymes muy internacionalizadas que compiten además por innovar continuamente de manera cercana al cliente. ¿Cuántos tenéis lapiceros? Todos los que tenéis lapiceros, ¿cuántos tenéis lapiceros de Staedtler o Faber-Castell? El 80%. Y el otro 20% son chinos. Staedtler y Faber-Castell son dos empresas alemanas, una del año 1700 y pico y otra de 1800 y poco. Y han sobrevivido a día de hoy. ¿Cuáles son los factores clave de éxito entonces en todo esto? Pues primero, beneficio igual a ingreso menos coste. No, es que esto es estratégico, no, es que esto tiene que ser eficiente. Si tú no creas valor, esto no va a tener sentido. Segundo, esto es un negocio de talento.
aquí la clave es el talento. Cuando trabajamos en contenido, aquí la clave están las personas. Las personas son las que pueden hacer esto diferencial. Pero las personas son el Leo Messi y el entrenador que sabe que no hay que ponerle de portero. Los dos. Los métodos de gestión tradicional siguen siendo válidos. ¿Vale? No, es que ahora todo es digital, es nuevo paradigma, es... Ojo. Hay que tener una visión global. Antes nosotros nos enfocamos en nuestra industria y en nuestro producto. Y de repente te salen competidores que no esperabas y te echan. Tienes que tener una visión global. Y para entender el mundo digital es imprescindible entender el mundo analógico. ¿Cómo el digital me está ayudando a mejorar esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Me está haciendo ser más eficiente? ¿Me está haciendo tardar menos tiempo en hacer lo mismo que hacía antes? Si no, estoy metiendo la pata. Y sobre todo, aquí hay que pasárselo bien. ¿Vale? Napoleón decía que la motivación es una diferencia en fuerzas de 3-1. Y se nota muchísimo la gente que le gusta esto y que le encanta trabajar en esto y la gente que no. Y la gestión del cambio es vital. Esto es una disciplina que deberíamos estar aprendiendo todos y trabajando todos. Esto, negociación y otra serie de características son absolutamente vitales a día de hoy, porque trabajamos con personas. A mí me llegan los planes de negocio de los alumnos y antes de mirarlo les digo, a ver, antes de que me lo lea, ¿me puedes decir cuántas veces da tu comercial al baño cada día? No, bueno, es que eso, ya claro, tú has puesto aquí que le dices a tu comercial que haga no sé qué y lo va a hacer, ¿no? Ja. ¿Cómo gestionas personas? ¿Cómo haces que las personas hagan esto? ¿Cómo haces que las personas que llevan 20 años haciendo una cosa ahora hagan otra totalmente distinta? Eso es importantísimo. Conclusiones muy rápidas. ¿Cuál es la receta? No hay receta, no hay cuchara. Esto no es, no, lo que tienes que hacer es contenidos muy cortos y entonces la publi... Eso es una alternativa, hay más alternativas. Busca el modelo que a ti te gusta, haz que encajen las piezas. Adecuación. No te obsesiones con este tipo de cosas. Entiende los conceptos clave, que son los conceptos de toda la vida. Pull frente a push, empujar al mercado, producto, servicio, analógico y digital, diferenciación, volúmenes, control, colaboración, bajo pedido, contra stock, ingresos y costes. Y todo lo que puedas hacer con información, hazlo con información. Serás más eficiente. Podrás aprovecharte del efecto red. Crear, crear y crear. Nunca ha sido más fácil crear y hacer cosas. Nunca ha sido más fácil demostrar lo que somos capaces de hacer como en The Google Job Experiment. Dicen que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Esto lo decía Alan Kay y este es el momento de hacerlo. Os digo más, yo doy clases también en la universidad a chavales de 18, 19, 20 años. Lo sufro indeciblemente. Pero eso sí, a pesar de estar escuchando todos los días el rollo de la generación Nini, dije esto no puede ser. No puede ser que Sócrates dijera hace 2000 años que los jóvenes se rebelan, no hacen caso a sus mayores, no estudian, bla, 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 y ahora estemos en la misma. Así que empecé a buscar otro tipo de gente que estaba haciendo cosas distintas. Y me encontré con esto. Me encontré con un grupo de gente joven, de gente que con menos de 24 años había montado empresas o había hecho proyectos que se salían de lo normal. Y empecé a entrevistarles y a contar sus historias. Y tengo gente en el proyecto que además de dedicarnos su tiempo, está haciendo cosas espectaculares. Javier Agüera montó con 16 años Geeksphone, una empresa que fabricaba móviles open source en España. Ahora con 24 ha montado Blackphone, ha levantado 30 millones de euros de capital y es una empresa en la que fabrican móviles de seguridad. Y tú dices, ya, pero bueno, yo no quiero fabricar móviles. Pues mira, nos vamos al caso de Daniel Bangoni. Daniel es un caso que me encanta. Este chico es hijo de madre italiana y cuando sus padres le dijeron, bueno, nos lo podemos permitir, llega el momento de ir a la universidad, ¿qué quieres hacer? Pues él dijo, filología italiana. Sacrificado ahí. Duro, ¿eh? Claro, ¿qué ocurre? Durante los estudios hace un viaje a Escocia, un amigo suyo que está allí trabajando le propone que trabaje con él y se pone a trabajar en un restaurante. Oye, que aquello le gusta. Y al año siguiente se va a hacer un Erasmus a Toulouse y decide pagarse el Erasmus trabajando en un restaurante. Vuelve, termina el Erasmus, recoge su título de filología italiana, lo guarda en el cajón y se mete en un FP por las mañanas de hostelería y en un restaurante por las tardes. En el año 2009 el restaurante en el que trabaja cierra y en medio de la crisis dice, ¿qué quiero hacer? Yo quiero cocinar. Ha montado un restaurante en Madrid, cerca de Barajas, que se llama Bahía Taberna. Empezó con 4 empleados, 3 de ellos eran socios, y con unos pocos metros cuadrados. Ha tenido que ampliar el de al lado, tiene 15 empleados, ganó el año 2012 un premio en Madrid Fusión por la pizza de chipirón. En medio de la crisis, con 20 y pocos años. Este es el perfil de la gente que hay. Y estas historias las estamos contando, ¿por qué? Porque el gran problema que tenemos con la gente joven es no hay alternativas. No hay nada que se pueda hacer. Y hay que empezar a cambiar esa mentalidad. Y todavía estamos a tiempo. Y hay muchos proyectos y muchas cosas que está haciendo gente muy interesante que merece la pena conocerlas. Miguel, por ejemplo, está ahora en Harvard. Este hombre está diseñando córneas artificiales. Luz es espectacular. Luz tenía dislexia. La superó y decidió
doctorarse en inteligencia artificial para desarrollar una aplicación que ayudara a la gente a mejorar sus problemas con la dislexia. La aplicación se llama Piruletras. Lleva 15.000 descargas en el Apple Store, ha ganado un montón de premios y ya no es que sirva para la dislexia como ella ha demostrado en su tesis doctoral académicamente, es que mi hija, que es alemana, aprende español con Piruletras y con el pingüino porque le encanta. Entonces, este tipo de gente muchas veces no los conocemos, este tipo de proyectos no los conocemos y el digital les está permitiendo, por una parte, darse a conocer y por otra parte, hacer este tipo de cosas, ¿no? Y poco más, chicos. Me he saltado 5 minutos de las 7:15 que me habían dicho que terminara. Os dejo mis datos de contacto para cualquier cosa que queráis y creo que abrimos ahora un turno de preguntas para cualquier duda, cuestión o cosa que queráis comentar. ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Ah? José, he dejado sin palabras. Proyectos en los que estéis, de los que tengáis dudas, de los que no sabéis qué hacer, qué mover, para dónde mover. Esto es hasta que uno rompe las hostilidades. En cuanto uno se anima ya, llegan todos los demás. Ojo, pues sí que he sido rotundo, ¿eh? Inapelable, Guillermo, esto no... Sí. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo toda la generación se supera lo que son en España todas las trabas burocráticas que hay para arrancar. A mí mi miedo no es la idea que yo tenga y empezar algo, sino que sí que luego va a suponer que no es una levantada de persiana o un negocio por internet, sino que me ponen 20.000 obstáculos para que al final decida empezar algo. No sé cómo ellos gestionan muchas cosas o si hay que tener un asesor o cómo... Es una pregunta muy interesante. Hace poco entrevistábamos a Gustavo García Brusilovsky, que fue socio con Nacho en Alice y que montó Bybip, os sonará, vendió Bybip a Amazon, y él decía que uno de los grandes problemas que hay aquí es ese, tanto las trabas para conseguir talento de fuera, conseguir que venga gente buena, como pagar a la gente de aquí. A ver, hay varias alternativas. Yo conozco gente que lo que ha hecho es montar proyectos fuera. La gente se va y monta proyectos por internet, te puedes montar una empresa en Delaware en minutos, puedes montar una aplicación en internet en minutos y estar vendiendo en un mismo día sin tener que pasar por aquí. El tema de los asesores, yo estoy muy a favor de ellos. Es decir, al final tu tiempo es un recurso escaso, tú tienes 8 horas al día, si a ti lo que se te da bien es vender, cada hora que tú dediques a algo que no sea vender es una hora perdida para hacer otra cosa. Entonces dices, oye, pues igual es mejor contratar un asesor y que yo dedique mi tiempo a aquello en lo que soy más eficiente porque generaré más y entonces me costará menos pagar al asesor. Entonces voy a buscar a alguien que me ayude con esto para intentar lanzar este proyecto. Y por último, el tema de los problemas burocráticos o de las historias burocráticas, esto es como cuando empiezas una relación con alguien. Si estás muy motivada, pues vas para adelante. No, es que vivo lejos. No, da igual, ya quedaremos, pues por Skype. No, es que es un tema de motivación. Entonces, no, yo quiero montar un proyecto, pero ojo, es que me da rollo porque hay que hacer papeleos y tal, y pues quizás no estás tan motivado. Vale, eso es otro problema muy interesante. Hay una... ¿Os suena esto de Entre Todos, que están sacando este programa que sale por las mañanas? ¡Tengo una llamada! Vale. Yo sufrí mucho con él. No es que yo lo vea, me contó un amigo que... Yo sufrí mucho con él, porque yo recuerdo estos típicos programas que salía Toñi Moreno y venía una señora y es que quiero montar una panadería y necesito 10.000 euros. Y decía, no, no, esto como cuando gritas que está el malo que está a punto de matarle. No, no, son 100.000, son 100.000. Y efectivamente, ¿no? Porque tú puedes necesitar 10.000 para arrancarlo, pero tú necesitas 100.000 para sostenerlo durante el año, que es el tiempo que vas a conseguir clientes para tener ingresos fijos recurrentes que te paguen los costes, que ¿no? Entonces, claro, ahí es un problema porque cuando tú diseñas el proyecto dices, yo necesito todo esto. ¿Qué ocurre? El problema con el dinero es como lo que decía antes del producto. Cuando tú piensas en producto, pierdes la perspectiva del cliente y esto es muy bueno a corto plazo porque para tu cerebro es mucho más sencillo, pero es muy malo a largo plazo porque te estás perdiendo un montón de alternativas y oportunidades. El dinero es lo mismo. Tú no necesitas dinero. Cuando yo arranqué Generación C, yo necesitaba una web. Entonces, yo puedo pagar por la web, puedo aprender y hacerla, o puedo buscar un socio que la haga. Cuando empecé con el proyecto, empecé a buscar patrocinadores. El problema es que los patrocinadores o me pedían cambiar cosas que no quería cambiar, o me implicaban un montón de tiempo
que a mí no me gustaba dedicar a eso porque me lo pasaba mejor haciendo entrevistas. Estamos preparando un documental ahora y un libro, tenemos 3 horas rodadas por persona con cada uno de ellos, con sus familias, con gente que trabaja con ellos, tal. Entonces, yo al final dije, esta gente, si el enfoque, el mensaje para esta gente va gente de 16 a 24 o 25 años, a esta gente los patrocinadores le chirrían. Me estás intentando vender algo. Entonces, a mí cuando me venía una empresa y me decía, oye, yo quiero involucrarme en el proyecto, quiero participar, te doy 3.000 euros. Digo, no, déjate de tonterías. Tú haces páginas web, ¿no? Pues me la haces. Y yo te pongo como colaborador. ¿Qué necesito? Difusión. Pues bueno, me puedo gastar una pasta en un plan de marketing. O puedo llegar a la gente de Google y decirles, oye, os dejo los vídeos. ¿Tenéis un proyecto ahora a nivel nacional que se llama Google Actívate para...? Tomadlo y me lo difundís vosotros. Oye, que vamos a hacer un documental. ¿Y con un documental qué puedes hacer? ¿Lo puedes vender? ¿Puedes tal? ¿Y si lo regalamos? Vamos a regalárselo a la tele. Así me aseguro que lo pongan y que me generen audiencia y entonces más gente lo conoce. Entonces, muchas veces el problema es ese. Yo es que necesito dinero para... No, tú necesitas hacer esta serie de cosas. Y a partir de aquí, algunas las puedes hacer con dinero porque es más eficiente y otras las puedes hacer con socios o involucrando a gente en el proceso y creando una comunidad. Y eso ya tiene que ser una decisión tuya, en función de los recursos que tengas y en función de cómo quieres que vaya el proceso. Sí. Muchos de los negocios digitales que salen ahora en un principio carecen de modelo de ingresos, o sea, como WhatsApp, Twitter, hasta que al final explotan externalidades de red, tienen una comunidad y empiezan a pensar en modelos de ingresos que pueden implementar sobre lo que han creado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en un país como en el que estamos, que igual buscamos más el beneficio a corto plazo, tenemos la capacidad de generar ese tipo de negocios? O sea, igual Jotdown es un ejemplo, ¿no? Pero no, o sea, veo que aquí lo que queremos es crear algo rápido, que tenga un impacto rápido, que tenga un modelo de ingresos desde el principio y venderlo a una gran empresa y ya está. Sí, ese es un serio problema. De hecho, es uno de los problemas de la crisis. Empresas que han pensado a corto plazo frente a largo plazo. Respondiendo directamente a tu pregunta, primero, en España hay un problema comparativo con Estados Unidos, y es que ellos tienen un mercado de 300 millones que hablan inglés y que es bastante homogéneo. Entonces tú te puedes plantear montar un WhatsApp para conseguir 50 millones de seguidores, o un Line, o un producto de estos, e intentar llegar a esa masa crítica lo más rápido posible sin tener un modelo de negocio. Si tú eres capaz de satisfacer una necesidad de manera muy eficiente, te dedicas a la parte tecnológica, te enfocas en el producto y luego al final, ¿qué activos valiosos tienes? Pues tienes el producto, tienes la marca, tienes la tecnología, tienes los ingenieros y tienes una base de suscriptores que es muy interesante y es muy valiosa. ¿Vale? Aquí en España eso es más complicado. Es cierto que Jotdown lo hizo, pero Jotdown lo hizo porque, claro, de repente empiezan 2 personas, se acaban juntando 6 personas que dicen, bueno, a mí me gustaría leer esto que nadie está escribiendo en Internet, pues vamos a escribirlo nosotros, vamos a hacer lo que nos apetece. Entonces yo dedico una parte de mi día a hacer algo que me apetece. Yo de hecho entré en contacto con el proyecto porque leí la entrevista a Ramón Trecet, me encantó y les empecé a dar la lata. Quiero que me publiquéis un artículo, quiero que me publiquéis un artículo, quiero que me publiquéis un artículo. Y entonces me dijeron, vale, mándalo, esto es una mierda. Bueno, vale, pues mando otro, esto es otra mierda. Aquí publicamos calidad, pues mando uno no sé qué del libro, pues esto peor. Y 6 meses después me publicaron un artículo. No sabían lo que hacían, quiero que me publiquéis el libro, quiero que me publiquéis el libro. Entonces, ¿qué ocurre? Un año después dijeron, déjanos de dar la lata, métete en el proyecto y sufre con nosotros, ¿no? Entonces, cuando te ves el proyecto, descubres, claro, en principio aquí lo que había eran 6 personas que no tenían demasiados recursos y lo que decían es, yo lo que quiero hacer es esto. Y luego, ¿cuál es mi retorno? Mi retorno es la satisfacción. ¿Cuál es mi retorno con Generación C? Pues hombre, me lo estoy pasando genial, estoy aprendiendo un montón de esta gente y espero que esto ayude a cambiar la visión que hay de la generación Nini. Porque claro, si tienes 20 años, te ha tocado vivir lo que te ha tocado vivir, estás en medio de un 50% de desempleo juvenil, un cambio como el que he dicho, que está cambiando los mercados, de cada vez menos trabajo, y encima te dicen que eres un Nini, pues acabas hasta el gorro. Oye, esto no es del todo así. Vamos a intentar darle otra vuelta, vamos a entender qué es lo que pasa y a ver dónde podemos tocar para que esto cambie. De hecho, estamos descubriendo, llevamos ya como 20 entrevistas en profundidad, empiezas a descubrir factores en común en todos ellos, empiezas a descubrir patrones, ¿no? Entonces, sí que creo que son modelos diferentes. También sé que en España ha habido determinados proyectos en los que se ha invertido pensando más en el largo plazo y en volver a 2 o 3 años. Pero sí es cierto que dentro de esta posible burbuja de emprendedores, muy a menudo, por eso he metido gente como Daniel Bangoni con un restaurante. Cristóbal es espectacular, 17 años, por un problema personal se tiene que poner a currar. Se pone a limpiar cristales. Dice, bueno, si esto es lo que hay, ¿por qué tengo que llevar dinero a casa? Tengo que ser el mejor limpiador de cristales del mundo.
Bueno, pues le ofrecen más trabajo de lo bien que lo hace. No da abasto, empieza a contratar gente. Contrata más gente y empieza a llevar más tiendas. Empieza a ver que esas tiendas están cambiando de una tecnología de iluminación normal a LED, con lo que monta otra empresa y les empieza a ofrecer servicios para hacer la transformación a la iluminación. Ahora tiene 24 años, 20 empleados, sucursal en Valencia y 2 empresas. Entonces, claro, la gente te dice, no hay oportunidades. Lo que tienes que hacer es ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, estos proyectos muchas veces, ¿de qué es de lo que adolecen? Pues efectivamente, llega la gente, y a mí me ha pasado, en el instituto de empresa, llevando el Venture Lab, me llama un día una amiga y me dice, Guillermo, tengo un grupo que no les puedo ayudar, échales una mano. Esto lo escribí además en un artículo. Échales una mano. Me senté con ellos en un Starbucks, rodeado, 5, perfil así medio, mando intermedio de una empresa de telecomunicaciones, y me empiezan a contar su proyecto. Y a los 15 minutos les digo, oye, disculpad un segundo, ¿me podéis decir quién es vuestro cliente? ¿Qué necesidad les satisfacéis y por qué os paga? Y entonces me repitieron el mantra. Guillermo, no nos has entendido. Estamos montando una comunidad con un modelo de negocio de revenue sharing en movilidad. Y les dije, sí, habéis cogido 3 cosas que molan y las habéis juntado a ver si mola más. ¿Pero me puedes decir quién es tu cliente? Y claro, tenían un modelo de negocio perfecto, de escuela de negocio, con todos los datos, y vamos a hacer una ronda de financiación y tenemos que levantar 1 millón y... Sí, pero totalmente, sí, vais a desarrollar una tecnología, pero aunque no vaya a generar ingresos de principio, ¿qué necesidad satisface esa tecnología? ¿Estáis haciendo algo en menos tiempo? ¿Que estáis automatizando? Y eso es muchas veces el problema. Nos centramos tanto en el proceso que nos olvidamos de a quién le creamos valor. Y esto es un problema muy complicado, porque puede hacer que te cargues una empresa, que tengas una deuda por meterte en un proyecto en el que gastes una pasta. Es más, puedes perder a la novia. A mí me pasó hace 20 años. Yo tenía una novia y como era un gentleman le llevaba todos los días flores. Y me dejó. Esto te genera un trauma de infancia. Y claro, 20 años después te vuelves a encontrar en la madurez y le dices, oye, ¿qué pasó? Me dices que era alérgica al polen, casi me matas. Pues esto es lo que hacen muchas empresas. Yo me dedico a hacer cosas sin determinar si esto le crea valor a alguien. Otra cosa es que pueda recuperar el valor creado. Pero vamos a empezar por ver si esto le crea valor a alguien. Si esto le crea valor a alguien, buscaremos la mayor cantidad posible y después podemos ver cómo retornamos ese valor, ¿no? Pero sí que es cierto que también en España a los proyectos les cuesta mucho conseguir financiación. Les cuesta mucho entrar en el circuito de la financiación para arrancar y para crecer, ¿no? Entre otro motivo por eso, porque no tienes bolsas muy grandes a las que llegar. Vips, que no sé si os sonará, Vips es una cadena que hay en Madrid que vive perfectamente dentro de Madrid. No necesita salir a otras ciudades para ser rentable y para crecer y tal, ¿no? Es que yo me imagino al CEO de WhatsApp explicando cuál es su idea, a capital riesgo en una ronda de financiación y no creo que presentara ningún modelo de ingresos, ninguna estimación económica, simplemente presentó la idea, la necesidad que quería cubrir, que también estaba basada en un tema personal, pero después no creo que tuviera claro cuál iba a ser el modelo de ingresos. Incluso ahora no está muy claro el modelo de ingresos de WhatsApp. Aunque no tengas claro un modelo de ingresos, lo que tienes muy claro es que, en primer lugar, yo puedo conseguir una base de clientes muy importante. Una vez que tengo la atención de toda esta gente, porque ¿cuántas horas al día le dedicas al WhatsApp? ¿2 horas? ¿3 horas? Bastante, sí. Tengo 2 horas al día de 50 millones de personas. Este es un activo muy valioso, aunque solo sea por fastidiar. O sea, ¿qué es esto de por fastidiar? ¿Cuál es el problema con los clubes de fútbol? Que le compran los mejores jugadores a los equipos pequeños y los equipos pequeños las pasan canutas, ¿no? Cachis la mar Ander Herrera. Pues esto es lo mismo. Oye, mira, es que igual me lo compran simplemente para que no les dé por saco. Eso he hecho Facebook, sí. Entonces, muchas veces el modelo de negocio o el retorno o la salida puede venir por vías que no son las mismas que tiene otro tipo de modelo. Estamos hablando de proyectos muy grandes, estamos hablando de proyectos de muchos millones y estamos hablando de proyectos además que están cambiando radicalmente industrias, ¿no? Y en un momento dado te lo puedes plantear así. El caso de MySpace, por ejemplo, es lo que decíamos. MySpace, Fox no supo qué hacer con ello, Murdoch no supo qué hacer con ello. Y se cargó un proyecto que venía muy potente. Snapchat ahora mismo, este correo que dura muy poco tiempo y que desaparece, ha tenido una oferta creo que de 2.000 o 3.000 millones de euros y la ha rechazado. Bueno, piensa también que muchas de estas ofertas son en acciones. Entonces realmente no es dinero en efectivo, pues nos la jugamos todos a ver qué pasa, ¿no? Entonces van por ahí un poco los tiros. Hay un artículo, si te interesan estos temas, hay un artículo de Damodaran en Sintetia que habla de esto. Voy a ver si lo encuentro porque lo de Damodaran es
Damodaran es uno de los principales expertos en valoración de empresas. Damodaran, Sintetia... Yo creo que sacó un artículo sobre cómo valoración de startups. Aquí está. Entonces, en este artículo explica un poco los factores para tener en cuenta la valoración de startups desde las dos perspectivas. Y saca cifras, saca una hoja Excel y tal, o sea que te puedes hacer un poco más una idea de los criterios que pueden tener ellos desde su perspectiva. Gracias.